Nada, pues yo nuevamente agradecerle, chiquillo, a la gente ahí de Apicultura Sin Fronteras por la invitación, por el espacio y también al montón de gente que se suma. Yo ahí estuve recién echando un vistazo a Facebook, los comentarios, me han llegado comentarios también por diferentes redes sociales y nada, pues súper contento de la recepción de la gente y nada, pues yo siempre feliz pues, para lo que se pueda echar una mano. Y por otra parte, este es un espacio donde se conecta un montón de gente, por lo que me pude dar cuenta, así que nada, pues feliz de poder aportar con lo que se pueda hacer en las condiciones en las que actualmente estamos. ¿Ya? Bueno, esta charla va a buscar principalmente dar, como Javier decía, ¿cierto? Algunas pistas en algunas enfermedades más genéricas y en otras un poquito más específicas respecto de las principales enfermedades a las cuales nos vemos los apicultores enfrentados y que, bueno, tenemos que ponernos el traje de veterinarios y bueno, saber reaccionar frente a los diferentes agentes que afectan a las colmenas. Entonces bueno, siempre es muy importante el tema del diagnóstico como primera herramienta de combate frente a las enfermedades, reconocer, ¿cierto?, cómo actúa la enfermedad, cuál es su mecanismo de acción, eso hay que también más o menos manejarlo, y después saber las metodologías para controlarla. Ya puede ser un control, puede ser una erradicación, dependiendo del lugar en que nos encontremos, en el país y el plan nacional que tenga esa enfermedad en particular. Eh, y bueno, básicamente eso. Sabemos, ¿cierto?, que tenemos que tener abejas sanas para que sean productivas, entonces, sin duda, el tema de las enfermedades en la apicultura siempre es algo que levanta bastante interés por parte de los apicultores, apicultoras y bueno, mundo científico también, sin duda. La presentación del día de hoy va a tener como principales puntos estos tres mencionados en colores. Primero vamos a ver conceptos generales en relación a la sanidad en la apicultura, cuál es la unidad funcional, ¿cierto? Las partes del individuo, lo que es normal y lo que es anormal. Después vamos a separar las enfermedades según las que al menos vamos a ver hoy día, las que según el individuo que atacan o la edad en la cual atacan a la abeja, ¿ya? Por una parte vamos a tener las enfermedades que afectan a la cría, dentro de las cuales tenemos, ¿cierto?, enfermedades bacterianas como la loca americana, loca europea, parásitos, agentes externos, ¿cierto? Vamos a tener, bueno, también lo que es aitinosis, que también afecta, ¿cierto?, dentro de la colmena, a veces puede llegar incluso a generar importantes daños en cría. La cría en tiza también, ¿cierto?, que es una enfermedad fúngica, y la cría saxiforme, que es una enfermedad que se produce por un virus. Después, bueno, vamos a ver lo que tiene que ver también con las enfermedades de las abejas adultas, donde se encuentran las que ya más o menos más reconocemos los apicultores y que, bueno, tenemos que irle haciendo frente, que tienen que ver con barroosis, nocemosis, acarapizosis o acarotraqueal. Y además, bueno, acá incorporo avispas, voy a mencionar aquí el caso en Chile. Bueno, sin embargo, igual, hay un montón de lugares donde hay diferentes avispas que son dañinas para las abejas y bueno, hay que también saber eh, responder y, bueno, controlarlas para que no sean un daño importante a la apicultura. Entonces, bueno, como señalaba entonces, el primer tema aborda lo que tiene que ver con los conceptos generales en lo que es la sanidad en apicultura. Esto yo siempre se los menciono tanto a apicultores como a los alumnos de veterinaria y agronomía porque es importante poder generar la homologación del individuo para poder analizar a la colmena desde el punto como si fuera cualquier individuo que se analizara desde el punto de vista médico o sanitario, ¿ya? Entonces, es muy importante tener la correlación de que la unidad funcional en la apicultura es la colmena. Cuando yo quiero hacer un análisis clínico, un análisis de las enfermedades, del estado nutricional, etcétera, yo tengo que ver a la colmena como conjunto, como un solo individuo, no ponerme a analizar eh, abeja por abeja, a la reina de manera aislada. Todo el conjunto de individuos y las partes que componen la colmena son el individuo y para nuestro caso, ¿cierto?, sería nuestro animal, en el caso de ganadería, ¿cierto?, pueden ser vacas, ovejas, caprinos, ¿cierto? Entonces, esa es la forma en la cual uno primero tiene que hacer la observación clínica del diagnóstico o anamnesis, ¿ya?
Y en segunda parte, uno también de alguna manera, si lo quiero homologar, yo esto se los menciono a los chicos de veterinaria porque de repente es medio complicado lograr entender cómo funciona. Entonces, bueno, si uno ve una mirada un poquito más detallada dentro de la colmena, puede hacer un símil respecto de lo que son las partes de un organismo, de un mamífero, por ejemplo. Entonces, si bien el organismo mamífero tiene un corazón, en el caso de la colmena, el símil al corazón es lo que significa la reina dentro de la colmena. Una reina, ¿cierto?, que se encuentra joven, sana, de buena genética, genera pulsos de cría, que va a significar mayor cantidad de postura, mayor cantidad de pécore ahora en un futuro cercano, ¿cierto? Y también mayor cantidad de alimentos si es que el entorno está de acorde al desarrollo de la colmena. Entonces, sin duda, la reina es el corazón de la colmena visto desde ese punto de vista. Por otra parte, existe un esqueleto, en el caso de la colmena, para los mamíferos, ¿cierto? Están los huesos, en fin. Para el caso de la colmena hay un esqueleto que es tanto externo como interno. Externo, ¿cierto? Es el cajón que permite, ¿cierto?, hacer el tipo de protección por todo lo que es el contorno de la colmena. Puede también llamarse la piel, ¿cierto?, del individuo, pero también le ayuda a tener una estructura funcional que permite que las abejas se puedan desarrollar en su interior. Y por otra parte tienes otras estructuras que les permiten, ¿cierto?, mantener diferentes contenidos en su interior, que son los marcos móviles que actualmente nosotros utilizamos en la apicultura moderna, ¿ya? Entonces esto también se asemeja bastante a un esqueleto como en un mamífero. Tiene un tejido adiposo, ahí es donde se encuentra, ¿cierto?, la cera, que también es grasa, ¿cierto? Y ojo, muy importante, que cualquier tipo de producto, justamente mirado desde el punto de vista sanitario, que presente cierta afinidad con grasa, como son la mayoría de los antiparasitarios que se utilizan, muy frecuentemente se van a encontrar almacenados en cera. Entonces hay que tener bastantes resguardos de eso y hacer un plan de manejo de cera importante para que no se mantenga, ¿ya? En el caso de mamíferos, ¿cierto? Sabemos cuando se suministra algún tipo de anestésico o alguna droga de algún tipo, también muchas veces quedan remanentes en los tejidos adiposos, entonces tiene una similitud bastante parecida, ¿ya? Por otra parte, hay un sistema digestivo. Uno de las etapas de donde funciona este sistema digestivo, ¿cierto?, es la trofolaxia, que es el momento en el cual las abejas se traspasan el alimento entre ellas. Si lo llevamos a un mamífero, también hay abejas que salen de la colmena, ¿cierto?, y es como un brazo que recoge una fruta, en fin. En el caso de la abeja recogen néctar y polen, pero es un sistema completo que se desarrolla de forma bastante sistemática. Por otra parte, ¿cierto?, tenemos un sistema de defensa interno y externo. Interno podemos señalar, ¿cierto?, el propóleo, cuando hay algún tipo de individuo en su interior, mediante la propolización, las abejas logran aislarlo. Entonces, es un sistema de defensa dentro y en el perímetro de la colmena. Por otra parte, también se encuentra la defensa externa, que son las abejas guardianas, cuando intenta ingresar algún tipo de individuo o agente dañino para la colmena. Las abejas guardianas son inmediatamente las que controlan o eliminan al individuo y con eso impiden de que éste ingrese a la colmena y genere algún tipo de daño. Hay un sistema nervioso o transmisión de algunos tipos de información, como en el caso, bueno, como ocurre en los mamíferos también, hay un sistema nervioso que transmite información, vinculado a los sentidos, ¿cierto? A la vista, a los oídos, al gusto, ¿cierto? En el caso de la abeja, uno de los ejemplos importantes en relación al sistema nervioso tiene que ver con el baile que realizan las abejas. Cuando una abeja, ¿cierto?, todos sabemos, danza dentro de la colmena, transmite una información de donde hay alimento, y bueno, ese alimento es utilizado por las abejas que siguen este baile y es una transmisión de información bien importante. Yo de momento no he encontrado aún donde haya un baile donde se transmite información que no sea para apareamiento o que no sea algún tipo de movimiento particular para intimidar a algún enemigo, ¿ya? Entonces este tipo de baile es algo bastante sofisticado y sin duda que tiene una gran utilidad para las colmenas y las abejas.
Y hay un sistema de información que tiene que ver con las hormonas. Sabemos, ¿cierto?, que la abeja tiene su glándula de Nasanov, la reina también transmite hormonas, la cría también transmite hormonas, y eso es una, es una fuente de información y de transmisión de datos muy importante mediante el cual las abejas se comunican. Entonces, sin duda, ese tipo de mensajes que se emiten a partir de estas hormonas es tremendamente importante para poder desarrollarse y mantenerse como individuo. Entonces, primero, ¿cierto? Hablamos de que tenemos que saber identificar el individuo, después podemos desglosarlo en partes al igual que un mamífero. Después de eso tenemos que entender que en ciertas épocas del año hay individuos pequeños, como acá se señala, bueno, acá hay un núcleo, ¿cierto? Tenemos un ternero, ¿cierto? Y por otra parte, tenemos también en ciertos momentos de la temporada individuos que crecen y aumentan su población y se transforman en animales productivos o bien reproductores y se utilizan para la reproducción. Entonces, en apicultura también se puede hablar de un animal en crecimiento y eso va de la mano con los manejos del apicultor, con la nutrición y evidentemente también con la sanidad y la forma en la cual el apicultor va llevando este punto tan importante dentro de los manejos en la apicultura. Y ya un poquito entrando al tema que guarda relación, ¿cierto?, con lo que tiene que ver con las enfermedades. Aquí, bueno, este es un pequeño cuadro, ¿cierto?, con algunas de las enfermedades y agentes dañinos para la abeja, dentro de los cuales hay algunos que son mucho más comunes que otros. Y bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, lo que europea, lo que americana, en fin. Hay varios agentes de los cuales hoy día voy a mencionar algunos. Sin embargo, siempre lo que uno menciona y lo que hay que tener mucha atención es que la abeja en diferentes lugares y en diferentes condiciones ha sabido sobrevivir con estos agentes, ¿ya? Generalmente es mayor problema humano el que va generando que estos agentes vayan generando más daños en las abejas. Por ahí muchas veces lo que tiene que ver con la selección de abejas mucho más creciente en un ámbito productivo que terminan abandonando lo que es la conducta de saber defenderse de estas enfermedades, nos hacen un poco retroceder en lo que es la propia defensa de las abejas respecto de todos estos agentes que menciono aquí y que voy a mencionar con más detalle en las diapositivas siguientes. Pero de que hay enfermedades en apicultura hay un montón, ¿ya? Y bueno, esta diapo siempre se las muestro a los chicos, a los apicultores que parten, porque es muy importante al inicio en apicultura poder determinar qué cosa es normal y qué cosa es anormal dentro de la colmena. Y después de eso, de poder identificar cuando hay algo que es anormal, lograr desenvolverse y lograr un diagnóstico para identificar cuál es el motivo por el cual tenemos esa normalidad dentro de la colmena, ¿ya? Entonces solemos partir con hexágonos abiertos. Bueno, ahí vemos un huevo que está en bastante buena forma, ¿cierto? Pero sin embargo el hexágono está bastante oscuro, tiene hartas capas donde seguramente hay mucha exuvia y esporos de diferentes enfermedades. Entonces, bueno, ahí hay que poner ojo en eso, pero desde el punto de vista de lo que es el huevo en este caso, eso está bastante bien. Versus si vemos otro hexágono abierto donde tenemos este tipo de situaciones, aquí claramente vemos el depósito fecal de Varroa, ¿cierto?, que es este parásito que está acá, y eso tiene mucha relación con el color del marco. Fíjense que acá las Varroas hembras ya listas para salir a parasitar a alguna abeja se mimetizan bastante bien con un marco bien oscuro. Entonces ahí siempre una sugerencia y recomendación a los apicultores es tratar de ir recambiando la mayor cantidad de marcos posible en las colmenas, porque estos son albergue de varias enfermedades que les pueden afectar. Después, bueno, siempre hacemos un análisis de lo que son el hexágono operculado. Acá tenemos un opérculo en bastante buena condición, postura pareja, en fin, ¿cierto? Se ve bastante bien. Las abejas se ven bastante bien también. Y por otra parte tenemos un opérculo aquí al medio, ¿cierto?, que se encuentra levemente abierto. Esto, bueno, cuando uno parte dice, chuta, solo un opérculo, es difícil identificarlo a simple vista.
Sin embargo, esa puede ser la gran diferencia en el control efectivo de ciertas enfermedades que crecen y proliferan importantemente dentro de un hexágono cuando se encuentra operculado. Entonces ahí, bueno, hay que tener un protocolo de identificación de enfermedades para ciertos momentos y poder llevarlo de la mejor manera posible, tratando de identificar situaciones así de detalles como este caso donde hay un opérculo ahí que está pequeñamente rajado, ¿ya? Igual, Camilo, yo creo que Y después, el bueno, apicultor tiene mucho ya sí, ese ojo hasta ver esas cosas. Se van acostumbrando y van viendo esos detalles. Quién sabe, uno dice, ¿cómo has visto eso? Pero en lo cotidiano y en el trabajo diario uno mismo ya se va viendo o va observando esas cosas. así es, sí, 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 sí. Sí, yo concuerdo contigo, Javier. Esto, bueno, como te decía, yo esto se los muestro a los chicos cuando parten, cuando toman los cursos o como apicultores cuando comienzan, porque claro, de primero uno dice, chuta, muy difícil ver esto, pero claro, después tú te vas entrenando y tienes ciertas técnicas también para poder identificar muchas cosas en una sola inspección. Pues. Uno va identificando varias cosas, pero claro, tú después vas entrenando el ojo. Pero no deja de ser, ¿eh? Porque esto es bien pequeñito y que se pase uno no, es fácil. Fácil. No, por eso es importante tener un pequeño protocolo de identificación de enfermedades, por lo menos al inicio y al cierre de temporada. Bien, bueno, aquí pasaba lo que tiene que ver con la abeja adulta. Esto también, bueno, siempre importante, uno hace una revisión, digamos, pues, de los insectos sobre el marco. También uno lo está viendo en piquera, ¿cierto? En fin, y dentro de los marcos, bueno, cosas anormales que uno puede ver son alas deformes, acortamiento del abdomen o atrofia del abdomen, producto principalmente de lo que sabemos es la parasitación por varroa, ¿ya? Acá tenemos abejas con varroa, ¿cierto? Parasitada en la parte dorsal del tórax. Esto ya cuando hay una parasitación importante logramos ver este tipo de condiciones. Y bueno, acá tenemos abejas sanas, nacidas hace poquito, ¿cierto? Estas están con bastante pelo aún sobre su tórax, así que bueno, son abejas que están recién apareciendo. Con eso, con esa última diapositiva, cerraríamos un poco lo que tiene que ver con el concepto de sanidad, anormalidad y la parte de lo que son los componentes de la colmena. Entonces, en este segundo punto ya comenzamos a ver un poquito más lo que tiene que ver con aspectos importantes de lo que son las enfermedades propiamente tal de las abejas. Y como mencionaba anteriormente, lo primero que vamos a ver apunta principalmente a enfermedades que afectan a la cría, ¿ya? Primera cosa importante antes de entrar de lleno a lo que son las enfermedades, uno primeramente tiene que saber identificar en qué patrón de cría se encuentra, ¿ya? Primero, desde este punto de vista podemos tener una cría parcial, que significa básicamente una restricción del nido de cría o del círculo donde se desarrolla la cría, y esto suele ocurrir cuando hay objetos extraños, cuando la cera está en muy mal estado, suele ocurrir también cuando las temperaturas son demasiado bajas, o sea, hoy día donde haya postura, si hay una situación de postura en estas condiciones, es algo normal de ver, ¿ya? El segundo patrón de cría tiene que ver con un patrón de cría salteado, que corresponde a una cría, ¿cierto? Que hay diferentes estados de postura en un solo marco, se encuentra desordenado, o sea, en un hexágono donde hay un huevo, al lado hay una larva, uno perculado, un huevo y uno vacío, uno con miel, uno con polen. Puede haber o no alimentos, sin embargo, no hay un orden, como si se ve en el caso de este marco de acá, donde uno logra de alguna manera prever de que la reina, ¿cierto?, partió desde el centro hacia afuera de manera circular, aprovechando el gradiente de temperatura mayor desde el centro hacia afuera, y va desarrollándose de manera ordenada desde el centro hacia afuera. Esto es súper importante, uno no solamente tiene que quedarse con el hecho de que hay postura en un marco, sino que hay que observar este tipo de situaciones porque esos son indicativos de algo que pueda ocurrir. Y como creo lo mencionaba en la charla anterior,
la cría es el futuro de la colmena, o sea, si yo tengo una cría en estas condiciones, yo, pucha, me atrevería a decir, si la colmena sigue desarrollándose bien, que la condición de postura y el desarrollo de esa colmena va a estar en buenas condiciones, ¿ya? Sin embargo, si hay postura salteada, hay que identificar el motivo por el cual está ocurriendo esta salteadura. Si es problema de reina, si es problema de la cera, si es problema nutricional, si es que hay alguna enfermedad dentro de la colmena. Entonces, a partir de esta primera observación, uno tiene que, después de ello, comenzar a realizar lo que es un diagnóstico más cerrado en lo que es la enfermedad, si es que es la enfermedad que está generando este salteo de postura. Y ahí, bueno, después uno, cuando ve alguna situación de anormalidad dentro de la colmena, lo que suele hacer es ver el estado de la postura. Entonces, cuando uno ve un opérculo algo extraño, esta fue una colmena que abrimos, había un opérculo que tenía algo raro y yo le dije al apicultor, seguro que entre esos opérculos hay algo. Y miren, pues abrimos el opérculo e inmediatamente nos pillamos con una barroa en la cabeza de la abeja, ¿ya? Sin duda que había algo raro. Después, bueno, acá tenemos postura en buenas condiciones, está igual, está aquí, esta foto es bastante clarificadora de que por aquí partió la reina y de forma muy pareja, la reina fue poniendo, eso dice que la reina está en buena condición, y además dice que nutricionalmente y sanitariamente todo va bien hasta este momento también, ¿ya? Porque la cría se ve bastante ordenada. Estas también eran unas crías que estaban con los opérculos un poco roídos, y cuando uno saca cría en estas condiciones, este tipo de manchas oscuras son de una larva, de una enfermedad que también la voy a comentar un poco más adelante, que genera esta situación. Pues entonces, son crías que se encuentran desarrollándose con otro agente en su interior. Y eso sin duda no va a permitir que la cría tenga todo su potencial. Acá, bueno, esto también eran crías que fuimos sacando de una colmena, se encuentran bastante roídas, también había un agente en su interior y bueno, es súper importante también ir revisando qué ocurre con el desarrollo de las reinas, el reservorio de jalea real, en fin, porque también hay ciertas enfermedades que pueden eh, atacar a la reina también incluso. En esta diapo aparecen algunos de los problemas que se pueden presentar en cría. Bueno, aquí está lo que es lo que americana, lo que europea. Estas son algunas de las más representativas y ojo que también podemos tener situaciones que tienen que ver con el crimen, con el manejo. El nucleo excesivo por ahí, cuando hay demasiado frío, puede generar muerte por frío de la cría, ¿ya? Y eso tiende a generar una cría oscurecida en el fondo del hexágono. Y por otra parte también existe la posibilidad de que, por un hecho natural o alguna mala maniobra dentro de la colmena o de manera natural simplemente se genera una colmena sanganera cuando hay muchos huevos. Y bueno, eso sin duda también es algo que uno busca ir remediando porque sabemos que una colmena que queda sanganera va a ser una colmena que está destinada a morir. Hay que generar alguna variación ahí o un manejo para poder restituir esta situación para que no desaparezca la colmena. En esta diapo, básicamente lo que se busca un poco es poner en días los momentos en los cuales atacan las enfermedades, ¿ya? Por una parte, cierto, generalmente en huevo no vamos a ver algún tipo de patología. Si hay alguna anomalía, alguna problemática en huevo, lo que hace la abeja generalmente es reabsorberlo y nada, por eso a veces también hay salteadura, ¿ya? Generalmente son por problemas de temperatura, son lo que más puede afectar al huevo, ¿ya? Después tenemos en el estado larval, lo primero que puede afectar a la cría es la loquia europea, ¿ya? Que sabemos, ¿cierto?, que es un estado de descomposición de la cría cuando se encuentra aún abierta. Y después cuando la cría se opercula, las principales amenazas que tenemos van de la mano de lo que es enfermedades bacterianas como la loquia americana, fúngica como es la cría yesificada, cría saxiforme, incluso también, algún agente viral, y la enfermedad protagonista, ¿cierto?, de la apicultura mundial, que es la barroosis, que ataca
cuando la cría se opercula y además, como cierto bien sabemos, también afecta a la abeja adulta cuando nace y se moviliza mediante los zánganos y también mediante un montón de formas que vamos a ver más adelante. Y después, bueno, en abeja adulta tenemos lo que son un montón de otras enfermedades y agentes que les atacan y que, bueno, ahí hay que poner bastante ojo en el diagnóstico de estas posibilidades también, porque muchas veces las abejas también mueren y no quedan en la colmena, entonces es difícil lograr identificar el agente por el cual puedan estar desapareciendo o teniendo algún problema. Camilo, con respecto a esta parte, algunos pensamos que muchas de estas enfermedades se encuentran a veces adentro de la colmena y conviven con ella. Lo único que con una colmena muy bien nutrida y de buena población, esa convivencia, esa enfermedad de pasar a estar en un estado inactivo, vamos a llamarlo, cuando empieza a bajar la población, cambio de temperatura o un mal manejo, como que se reactivan y ahí florecen y es cuando realmente atacan. ¿Es tan así o por determinadas enfermedades, por más colmena bien nutrida y de buena población, si llega a estar, cuando ataca, ataca? Súper buen comentario, Javier. Depende mucho de la enfermedad, pero sin duda el estado nutricional, como tú señalas, y del estado de población influye de manera bastante importante porque también la abeja tiene la capacidad, esto hay un par de estudios súper interesantes en relación a este tema que según la necesidad de la colmena reorienta la función que tienen sus nodrizas o sus abejas. Entonces, si la enfermedad está, digamos, desarrollándose de manera importante y hay harta abeja, la abeja logra defenderse, ¿ya? Sin embargo, como nosotros sabemos, ¿cierto? La colmena es un altibajo de población. En la mayoría de los lugares siempre hay un momento en el cual disminuye importantemente la población. Entonces, por más que, digamos, uno tenga una colmena muy poblada, no podemos despreocuparnos completamente de la enfermedad porque en algún momento la población va a disminuir en población, la colmena. Y esto va a significar, ¿cierto?, que, bueno, si había una enfermedad emergente, esa enfermedad va a empezar a quebrar la inmunidad social de la colmena y esto va a generar inmediatamente inconvenientes, ¿ya? Porque esta pregunta te la hago porque en alguno de mis viajes, cuando me dedico a revisar algunas colmenas y apiarios, había notado en algunas, no, digamos, no va a ser en todas, pero y siempre me quedó esa imagen que la abeja, la reina estaba haciendo postura en determinados cuadros y de pronto, después el apicultor me contó que fue por un tema de cambio climático y manejo, como que la colonia se trasladó a la otra punta como para decirle al apicultor, mira, sacame esto de acá porque es un futuro foco de infección, o si sigo conviviendo con estos marcos, realmente nos vamos a enfermar. ¿Sí? Hizo como una migración, como un traslado hacia uno de los laterales, pero muy bruscamente, ¿sí? Y eso me había llamado la atención, por eso te estaba comentando si la población y la nutrición hace que la abeja trate de defenderse hasta que, bueno, si uno deja pasar el tiempo, la enfermedad absorbe totalmente la colmena. Claro, sí, sí, sí. Yo concuerdo con lo que señala Javier. Eso ocurre harto, ocurre bastante que muchas veces, claro, la abeja se aísla, se esquina dentro de la colmena y nada, pues eso tiene que ver, claro, con el tema climático, sin duda, sin duda. Pero claro, ahí hay que tener hartos cuidados, sobre todo, por ejemplo, bueno, daría para un montón de rato, pero en el caso de Barroosi es súper notorio porque en el caso de Varroa, generalmente colmenas más grandes también son las que albergan mayor cantidad de parásitos, entonces
En el momento en el cual empieza a quebrarse la población, ¿cierto? Empieza a disminuir la población, disminuye la postura, la varroa, ¿cierto? Se empieza a ver mucho más concentrada en los individuos adultos. Entonces, poblaciones que fueron más grandes, que tuvieron por ende mayor cantidad de postura y más individuos, son las que están más cargadas y generalmente, por lo menos en climas como los que estamos acá, son las que terminan muriendo. Muchas veces, eso también es comentario, apicultores. Pucha, Camilo tenía unas colmenas súper lindas, grandes, y fíjate que las más bonitas y las más grandes cayeron. Y bueno, después tú vas y cuando haces el diagnóstico de lo que ves en el apiario, hay mucha barro, ¿ya? Pero sin duda la abeja con buena población y buena reserva de alimentos se defiende un buen rato bien. Pero igual no nos puede instar a despreocuparnos, igual hay que estar atento ahí. O sea, sin una buena nutrición las enfermedades no harían sin duda más daño todavía. Continuemos. Dale. Bien, esta diapo es solo para, bueno, para ordenar un poquito en la línea cronológica cuando afectan algunas enfermedades, ¿ya? Entonces, sin más, la primera enfermedad que vamos a ver es la loca americana. Es la enfermedad, bueno, temida por muchos apicultores, sobre todo, bueno, yo lo hablo desde un poco desde la mirada acá en Chile, que bueno, es una enfermedad que todavía está focalizada en ciertos lugares y bueno, sin duda es bastante complejo todavía para quienes no la han identificado y es algo que levanta siempre muchas alarmas. Yo sé que la experiencia en Argentina es diferente, eh, pero bueno, es una enfermedad que sin duda nos insta a mejorar en apicultura, que es lo que yo generalmente le digo también a los chicos y apicultoras que comienzan, que bueno, la aparición de todo este tipo de problemas sanitarios nos tienen que impulsar a desarrollar una mejor apicultura y poder combatir mejor las enfermedades y todas las problemáticas que se vienen o que han venido apareciendo hace un montón de rato. Sí, y sobre ese tema déjame agregar una cosita, Camilo, así de paso tomas un poco de mate. Dale. También tenemos que entender como apicultores y responsables en la actividad de que esta es una enfermedad de carácter de denuncia obligatoria, ¿sí? Más allá Sí. de que muchos no están, que no hacen eso porque no lo quieren y buscan la forma de solucionarlo, en su momento era de denuncia obligatoria. Y justo arrancás con la que, quién sabe, muchos países que nos están viendo no es tan común, pero es la que las decisiones son más bruscas y que cuando aparece hay que entender de que hay que tratar de erradicarla, porque supongo que vas a hablar sobre también su estadio, ¿sí? Que puede durar como espora, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. Sí, la loca es una, bueno, loca americana, es una enfermedad bien compleja y bueno, actualmente en Chile digamos, la política nuestra es apuntar a la erradicación y identificar zonas libres de loque, ¿ya? Y bueno, hacia allá se apunta un poco. Y bueno, es más o menos lo que acá estamos tratando de impulsar. Hay lugares donde está un poquito más instaurada, más consolidada, ¿cierto? Y el manejo un poco diferente, pero yo creo que sin duda, bueno, debiera apuntarse siempre a tratar de disminuir lo más posible la presencia de esta enfermedad, tanto en su signología como en la presencia de esporos. Hay una cantidad de esporos, ¿cierto?, que tiene que estar en la colmena para que se presente su sintomatología y bueno, hay que tratar de apuntar a disminuirla lo más posible. Bien, en relación a, bueno, a esta enfermedad, primero importante, ¿cierto?, generada por un agente bacteriano en forma bacilar, se llama Paenibacillus larvae. Afecta a la ninfa, ¿cierto? Vale decir, afecta a la abeja, a la cría de abeja, cuando se encuentra operculada, lo cual, claro, muchas veces complica un poco lo que guarda relación con el diagnóstico. Sin embargo, bueno, cuando uno va un poquito entrenándose en este tema, logra identificar eh,
estos opérculos dañados con un poquito más de facilidad, ¿ya? El tercer punto importante, como señalaba cierto Javier, el gran inconveniente que tiene esta enfermedad es que genera esporos, que son los estados de resistencia de esta enfermedad. Entonces, no solamente la sintomatología, no solamente la cría afectada es la que puede ser eventual vector de la enfermedad, sino que los esporos que van quedando en cualquier material que tuvo contacto con cría infectada, ¿ya? Y también, obviamente, con las abejas que tuvieron en contacto con esta cría infectada. Yo siempre les digo a los chiquillos, lamentablemente la abeja no se puede poner guante o mascarilla, ¿cierto? Como lo podemos hacer nosotros y nada, pues, con mucha facilidad empiezan a diseminarse esporos de esta enfermedad. Y algo de lo que es más complejo, que este tipo de endosporos son tremendamente resistentes a la temperatura y a diferentes desinfectantes. Resiste sobre 100 grados, que es la temperatura normal, en la cual la mayoría de los apicultores suele fundir la cera, desinfectante para cualquier tipo de virus o bacteria, no hacen efecto sobre el esporo porque tiene una cutícula bastante resistente. Entonces, bueno, se hace muy complejo poder eliminar a la gente cuando se encuentra en esporo. Tiene un estado vegetativo, válgase decir, un estado en el cual la abeja, la bacteria, digamos, se encuentra desnuda, y es el momento en el cual sí se puede actuar con algún tipo de proceder químico, ¿ya? Eh, Sin embargo, bueno, también bajo la política de control y erradicación, hay lugares en los cuales se prohíbe la utilización de agentes químicos, principalmente antibióticos, pues con ello también se enmascara lo que es la sintomatología de la enfermedad. Entonces tenemos la presencia de esporos, pero cortamos la sintomatología, ¿ya? Eh, entonces, bueno, hay diferentes formas de abordar la enfermedad. Ámbito importante es que estos esporos son capaces de vivir hasta 35 años, o sea, duran un montón de tiempo en el material. Si no se toman medidas importantes, estos esporos se mantienen y pueden ser posibles activadores de esta enfermedad cuando se utiliza material contaminado que estuvo guardado en la bodega y después se comienza a utilizar, se genera ese tipo de inconveniente por la persistencia que tiene en su estado de esporulación. Esto era por cada escama, vale decir, ¿cierto? La enfermedad tiene un momento vegetativo, lo vamos a ver ahora en un par de diapos, tiene un momento en el cual la cría se encuentra afectada y se encuentra en pleno estado de descomposición, que es la típica chiclosa con la glosa extendida. Después de eso, la cría suele pasar a un estado de escama si es que no fue retirada por las obreras o por el apicultor. Y cada uno de esas escamas que está dentro de la colmena son capaces de generar el orden de 2,5 billones de esporos. O sea, con una sola escama que queda dentro de una colmena que fue afectada por loque americano, tenemos una cantidad de esporos tremenda para infectar una tremenda cantidad de colmenas. Entonces, por eso la importancia del diagnóstico acertado dentro de los hexágonos para poder identificar a tiempo e impedir que esta cantidad tremenda de esporos que hay dentro de las colmenas, de los hexágonos, se disemine dentro de la colmena y se disemina el resto de colmenas. Se habla de 10 hasta 20 esporos infectantes, o sea, si entran 10 o 20 esporos dentro de una larva, esta larva terminaría presentando sintomatología de loque americana. O sea, si una larva tiene un esporo de loque americana, no pasa nada, ¿ya? Pero si presenta más de 10 o 20 esporos infectantes, la larva empieza a presentar la enfermedad. Entonces, por eso la importancia de las buenas prácticas, de ir desinfectando el material, ir recambiando la cera, no utilizar material de colmenas que murieron, ¿cierto? Pues con ello uno puede aumentar de manera importante la concentración de esporos en una colmena y eso termina haciendo que la colmena empiece a presentar sintomatología, indiferente de que haya esporos en el apiario. Tratar de tener dos palancas, porque si en alguno nos encontramos con esa enfermedad, no nos vamos a volver y seguir continuando la revisión del apiario con la otra palanca, porque
uno de los factores también son los guantes y las propias palancas, que uno piensa que limpiándola así nomás podemos seguir trabajando. Siempre yo les digo que tener 2 palancas y 2 pares de guantes a los que se dedican a usar guantes no les hace mal, y ante cualquier problema que haya de alguna enfermedad o foco infeccioso, pueden no terminar la tarea de campo en ese momento y seguir trabajando. Claro, claro, sí, sí, hay varias cosas ahí importantes. Una, bueno, como tú dices, siempre ir con un par de palancas, utilizar algún método de desinfección. Hay gente por ahí que le hace un poco más al tema del cloro o lavandina, como le digan ustedes. Eh, yo lo que siempre trato un poquito más de señalar es el tema del, por lo menos palanca flameada, o sea, después ir con 2 palancas, pero después de cada inspección en un apiario, flamear palanca, ¿ya? Por eso también siempre menciono que si se requieren palancas, ojalá sean palancas completamente de metal, eh, para que puedan flamearse sin problemas. Ya palancas plásticas o de madera te generan el inconveniente que no puedes flamearla de buena forma. Los guantes también, idealmente 2 guantes, acá por lo menos ya estamos eh, bastante más cercanos también a lo que es la utilización del guante desechable, ¿ya? Eh, y bueno, súper importante ese tema. Eso es como, esos son como los materiales y los instrumentos que utiliza un cirujano, ¿cierto? Cualquier persona que abre un organismo. Entonces es muy importante el tema de la desinfección de este tipo de instrumentos. Es lo primero que puede ser vector. Después el traje, claro, habría que trabajar con un traje demasiado contaminado para que pueda ser el traje un vector, ¿ya? Porque a lo mucho el traje, ¿cierto? La abeja va a tocar con las patitas el traje o el velo, eh, y ahí es difícil que acarree una cantidad de esporos importante, ¿ya? Pero bueno, igual de todas formas, tratar de guardar la higiene en esos ámbitos también. Bien, en relación a la enfermedad, de lo que es su sintomatología, esto guarda relación con lo que mencioné anteriormente, que es cría salteada, es lo primero que vamos a ver en este tipo de enfermedades. Y después, si hacemos un aumento en lo que es la cría salteada, vamos a encontrar que los opérculos se encuentran dañados, ¿ya? Esto puede ocurrir con otras enfermedades también, por eso hay que continuar, digamos, seguir la pista de lo que son las enfermedades. Entonces, por eso uno hace un aumento aquí en la presentación. Y después, bueno, cuando uno ve opérculos dañados, hundidos, grasosos, perforados, uno inmediatamente tiene que ver, bueno, cuál es el agente que está generando el problema dentro del opérculo. Y esos agentes pueden ser varios. Uno de ellos puede ser la loca americana. Entonces, para dilucidar que sea loca americana, uno tiene que ver qué tipo de estructura tiene dentro del hexágono. Y una de las alternativas más características de lo que es la aparición de loca americana es que vamos a tener la cría extendida desde el fondo hacia afuera del hexágono, y vamos a lograr ver lo que es la glosa extendida, que es el aparato bucal de la abeja, ¿ya? Como cierto sabemos, en el desarrollo embrional de la abeja, lo primero que se desarrolla es el aparato bucal, ¿ya? El aparato digestivo y la glosa, ¿cierto? Entonces, cuando hay afecciones por loca americana, es lo único que se alcanza a desarrollar. Entonces va a ser lo único básicamente que vamos a lograr ver cuando tengamos este tipo de afección. Entonces, bueno, lo que uno tiene que hacer ahí es abrir el hexágono y ver si se encuentra este tipo de presentación clínica dentro de la cría, ¿ya? Generalmente, y esto igual yo se lo digo harto a los apicultores, no es una enfermedad que aparezca de un día para otro, a no ser que haya digamos, un tremendo acarreo de esporos dentro de la colmena por un pillaje a otro apiario, enjambre, ¿cierto? Que venga contaminado, pero en general no es una enfermedad que se desarrolle de un día para otro, tiene un desarrollo gradual. Primero vamos a ver la cría salteada, después algunas crías dañadas y después ya, bueno, la enfermedad se toma la colmena y se puede tomar completamente la piel. Puede haber o no puede haber olor, a mí me ha tocado ver casos de loque americano en diferentes lugares y a veces sí tiene un olor bien característico,
pero también he visto en ciertas ocasiones que no hay presencia de oro. Y ahí, bueno, hay diferentes apreciaciones según el tipo de loque. Creo que hay diferentes tipos de cepas de loque americano. Bueno, sí o sí va a haber cría salteada, lo que señalaba de los opérculos, y algo importante es que hay adherencia al hexágono. O sea, si yo retiro esto con algún cerillo de fósforo, con algún pasto, con algún palillo, siempre algo queda adherido al hexágono, ¿ya? Esto es súper importante para poder identificar y diferenciar con otras enfermedades, ¿ya? Como aquí tenemos un cuadro ya iniciado de lo que es la metamorfosis, hay generación de paredes de lo que es la cría. Entonces, la cría ya se encuentra adherida al hexágono, ¿ya? Entonces, si yo retiro esto, muy difícilmente va a salir completo, va a salir completamente la cría. Tiende a desarmarse, obviamente, y si yo retiro completamente lo que es la cría, generalmente va a salir con un pedazo de cera o pedazo de hexágono, ¿ya? Eso es muy importante, sobre todo pensando en lo que es la diferenciación con la loquia europea, ¿ya? Aquí, bueno, mencionaba algunas formas de ingreso de esta enfermedad, puede ser por contacto con colmenas infectadas, si es que llega un apiario cerca, que trae colmenas infectadas, eh, alimento contaminado, y esto es súper importante, sobre todo para los chiquillos que están en la línea de lo más agroecológico, de lo que es la alimentación con miel. Muchas veces, bueno, se busca la miel y el polen, eh, sin embargo, pueden ser agentes importantes transmisores de estas u otras enfermedades. La cera también puede ser, por lo menos en Chile, la experiencia que tenemos que cera no sería uno de los principales agentes que genera este tipo de situaciones, pero igual puede ser un vehículo de esporo, ¿ya? Bueno, las salas, los asesores, si utilizan material en diferentes apiarios y no lo desinfectan, claro que también pueden ser un vector de esta enfermedad. Estas son fotografías de la sintomatología, como decía anteriormente, esto es cría con la glosa extendida, esto es un corte del hexágono desde afuera hacia adentro. Entonces, si uno abre el hexágono y lo ve esto a la luz, va a ver la glosa extendida, ¿ya? Acá tenemos glosas extendidas, pero ya en estado de escama. Fíjense que acá hay un espacio importante de la cría que se encuentra en descomposición. Aquí la bacteria del Pañobacillus larvae está en estado vegetativo. Sin embargo, en esta fotografía y en esta de acá, la bacteria ya consumió la cría, ¿ya? Entonces ya en este momento y acá lo que hay ya no son bacterias, sino que son esporos. Y ahí es donde yo mencionaba que hay el 2,5 billones de esporos. Cuando la colmena requiera ocupar, o si esta colmena muere y llega un enjambre y utiliza estos hexágonos, va a diseminar una tremenda cantidad de esporos. Entonces es muy importante realizar una inspección de buena forma para mitigar lo que sería la diseminación de estos agentes infectantes. Y acá abajo, bueno, esta es una fotografía de lo que ocurre cuando uno hace la prueba del cerillo, que lo voy a comentar ahora un poco más adelante, que uno introduce puede ser un pasto, una rama, lo que sea que quepa dentro del hexágono, revuelve el hexágono y después lo retira. Si al retirarlo esto se estira, se habla de 2 centímetros, 2,5 centímetros, pero si genera una estructura afilante como un chicle, un moco, ¿cierto?, extendido, esa es la prueba de campo que indica de manera positiva que estaríamos frente a la presencia del loque americano, ¿ya? Entonces aquí hacemos un poquito de aumento nuevamente para lo que es la identificación de la enfermedad, y aquí yo creo que bueno, cuando uno ha estado en contacto o ha visto la enfermedad, logra identificarla un poco de mejor manera, ¿ya? Entonces por eso también apunto harto a lo que son las fotografías. O sea, primero uno ve anomalías en los hexágonos, vemos ciertas perforaciones de algunos hexágonos. No es un desarrollo del hexágono que está tapándose, sino que se nota claramente que son hexágonos que están mordidos por la abeja, ¿cierto?, tratando de sacar lo que hay dentro. Lo mismo ocurre en esta fotografía acá. Las abejas, ¿cierto?, trataron de ir retirando poco a poco el hexágono
Y esto se debe principalmente a que dentro de los hexágonos hay crías en estado de descomposición, ¿ya? Entonces ahí tenemos, bueno, lo primero es cría salteada, después se ve el opérculo un poco perforado, y después la glosa extendida, ¿cierto? Que es el signo, en veterinaria se dice patonocmónico, la enfermedad que es propio de este tipo de enfermedad. Acá tenemos, ¿cierto?, lo que es glosa extendida, todavía si uno quiere corroborar, y todavía esto se encuentra en estado de, digamos, vegetativo, de descomposición, uno introduce un cerillo, ¿cierto?, lo revuelve y después lo estira, y si se forma este tipo de estructura, muy posiblemente sea lo que americano, ¿ya? Ojalá, bueno, dentro de lo que es terreno uno puede identificar esto y tomar acciones rápidas, ¿ya? Las voy a comentar un poquito más adelante. Sin embargo, cuando uno ve situaciones de este tipo, donde ya se ve la escama en el fondo, acá estamos viendo un marco desde la parte superior hacia la parte inferior del marco, y ahí se ven escamas en el fondo, ¿ya? Ahí es cuando ya la situación es bastante más agraviante, y bueno, ahí hay que tomar medidas mucho más drásticas todavía en el apiario, porque ahí la colmena no fue capaz de defenderse, y ya tenemos estados de multiplicación masivo de lo que es la enfermedad. Y bueno, estas son algunas medidas de las que se realizan acá en Chile en relación a la enfermedad. Lo primero, bueno, yo, bueno, siempre más o menos en terreno lo más fácil y factible de tener para cualquier apicultor es el tema del flameo de la palanca. A veces tiramos la palanca incluso dentro de la estufa y que quede ahí un rato. No importa que la palanca quede negra y no se vea tan linda, pero tenemos certeza de que va a estar bien desinfectada. Esta es para la foto nomás, seguro se dieron cuenta porque está tomando la palanca con la mano y todos sabemos que cuando uno calienta la palanca se calienta bastante, imposible tomarla. Siempre en relación a lo que tiene que ver con la enfermedad, y por eso también el énfasis en lo relacionado al diagnóstico, es importante identificarla a tiempo, ¿ya? Si yo pillo un foco en una colmena, es bastante más fácil desenvolverse en el control y erradicación de la enfermedad del apiario, versus si yo me encuentro con la mitad del apiario contaminado, ¿ya? Entonces, por eso uno siempre habla de que al inicio de temporada y al finalizar la temporada al menos, debiera hacerse un diagnóstico bien detallado en lo que es la cría, ¿ya? Al inicio y al final de temporada, porque la cantidad de marcos con cría son pocos, ¿ya? En invernada puede haber o no puede haber cría, y en momento productivo, cuando ya las colmenas están grandes, ¿cierto? Es más difícil identificar completamente la cría. O sea, cuando hay mucha cría, sacudir la abeja, ver el marco con la cría del marco, se torna mucho más difícil y hay mayor riesgo de que no identifiquemos un hexágono que se pueda encontrar dañado, ¿ya? Entonces, al menos, bueno, lo que acá se suele realizar es que primero se clausura la colmena, se hace una notificación al Servicio Agrícola y Ganadero para que, bueno, vayan a identificar en terreno, marcar la colmena y también toman un marco, ¿cierto?, que se llevan a cultivo y PCR. Te tienen que revisar el 100% de las colmenas del apiario, y en caso de ser positivo, se deja en cuarentena, ¿ya? Hoy día se cuenta con lo que es el sistema de georreferenciación, y la georreferenciación, bueno, también ayuda un poco a lo que es la inspección de los apiarios vecinos, que también es algo bien importante, ¿ya? Suelen diseminarse al menos esporos a apiarios vecinos. Pero también hemos visto, de repente hay un apiario que está con la sintomatología y el otro apiario que está a menos de 3 kilómetros no tiene sintomatología, ¿ya? Y eso va muy del factor apicultor ahí, de cómo uno va haciendo la desinfección, cómo va recambiando los marcos, no ir mezclando tanto marcos de colmenas con otras colmenas, ¿cierto? Eso es muy dependiente del manejo que haga el apicultor en el apiario. Bien. Y bueno, más allá, bueno, esto es un poquito lo institucional y lo que por ahí realiza el Servicio Agrícola y Ganadero. Yo a los apicultores, bueno, el servicio está
tiene que ir a visitar al apicultor en 48 horas para pesquisar esta enfermedad. Sin embargo, bueno, lo que yo siempre le digo a los apicultores, independiente que vaya al servicio agrícola a ganadero o no, lo ideal es tomar medidas según el tipo de medida que desee, pero lo antes posible, no esperar demasiado tiempo al servicio, sobre todo con estos casos de pandemia y problemas de movilización, para actuar, ¿ya? Y por ahí lo más radical para controlar esta enfermedad, pero también lo más efectivo, va de la mano con lo que significa la incineración, y para eso, bueno, hay que hacer un hoyo, ¿cierto? Donde quepa la cámara de cría o las dobles, por ejemplo, en este caso donde hay dos cajones. Eh, lo primero importante ahí, que es un manejo que se tiene que realizar de tarde o muy de mañana. Y bueno, lo primero que se suele hacer es clausura de piquera, introducir cierto, dependiendo del tamaño de la colmena, si es una colmena así, se ponen unos 400 cc de combustible, de tal forma que la abeja se asfixia dentro, y una vez la abeja ya asfixiada, se suele proceder a la quema del cajón, ¿ya? Como digo, esta es una de las alternativas, es por ahí la que tiene más drástica, sin embargo es la que te, te, te limita a que haya diseminación de esporos o agentes infectantes de esa colmena a otra, ¿ya? Después existe la alternativa, yo no sé si lo tengo en esta diapo, en esta presentación, pero después existe la alternativa del paqueteo simple o paqueteo doble, y eso básicamente es eliminar los agentes infectantes que se encuentran en la casa y en la cría. O sea, sacudir las abejas en un material nuevo y eliminar solamente piso, cajones, entre tapa y cría, todo lo que está dentro, ¿cierto? Y dejar a la abeja adulta dándole, digamos, una segunda oportunidad a ver qué tal se comporta. Eso se puede hacer una vez o se puede hacer dos veces, y de eso depende si es paqueteo simple o paqueteo doble. Cosas importantes si se realiza ese tipo de medida para el control de esta enfermedad, que ojalá el paqueteo no se realice con la utilización de humo, porque todos sabemos, ¿cierto?, que cuando tiramos humo a la colmena, la abeja liba néctar, y en ese néctar o miel tenemos esporo. Entonces la idea es que la abeja vaya, digamos, lo más desprovista de cargas esporulares. Entonces ojalá no utilizar humo, alimentar esa colmena y mantenerla clausurada al menos unos 3 días, ¿ya? De esa manera pudiéramos disminuir la cantidad de esporos y, bueno, idealmente si no hay presentación de la enfermedad nuevamente en esa colmena, uno pudiera quedarse un poco más tranquilo, ¿ya? Sin embargo, Sí, bueno. ahí va mi comentario, que digamos, no cometamos el error de que si la enfermedad lo vemos en la cámara de cría y arriba tenemos un material lindo y miel casi por opercular, a llevarla a otra colmena para que la terminen de opercular esa cera. Perdón, esa miel. Esa miel se tiene que retirar, buscarle, digamos, otra solución y tratar, bueno, de lo que es el material inerte, quemarlo, hacer este paqueteo simple o paqueteo doble que tú recomiendas. Y siempre digo yo, no asustarse, y cuando, porque en cualquier momento puede pasar esto, siempre un apicultor tiene que tener un lugar no utilizado para la explotación apícola tradicional y ponerlo como el famoso apiario lazareto, ¿sí? Donde uno puede llevar a una determinada distancia algunas colmenas, que en el caso como está sucediendo con esta enfermedad, a que pase como una, vamos a llamar, una cuarentena de observación lejos de nuestro apiario de producción, porque muchas veces esas colmenas, por más paqueteo que tengan, siempre podemos tener, según la época del año, o deriva de abeja o entrada y salida de zánganos. Entonces, si uno puede y ya se está dedicando a una explotación más importante y una apicultura ya más industrial,
contar con un lugar donde podamos hacer un apiario lazareto. Sí, sí, completamente, Javier. Si uno puede contar con este espacio donde sacarlo, digamos, para cuarentenar o... Yo a algunos apicultores, no me recuerdo en este momento cómo le dicen, pero son apiarios de cuidado, o sea, que tienen en un lugar donde no hay colmenas más cerca y claro, es un lugar como de emergencia, digamos, para poder tener estas colmenas que no sabes cómo están. A veces son los apiarios que quedan donde quedan colmenas más pequeñas, lo ocupan también algunos apicultores para recuperarla, pero en el caso sanitario también opera de todas maneras esa alternativa. Sí, sí, acá de Lazareto viene digamos, de la época de donde existían determinadas enfermedades y se llevaba a la gente con problemas infectocontagiosos y se los llevaba a esos lugares. De ahí apareció, digamos, por lo menos en el sector donde yo me manejo, ese nombre que se le da a esos apiarios sanitarios emergentes, ¿sí? Digamos, de emergencia. Sí, 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 eso se utilizan en algunos lugares. Bueno, los apicultores con más colmenas sobre todo. Eh, es una alternativa buena de utilizar, sí, sin duda. ¿Qué viene acá? Mira, acá esto lo digo de manera bien general en realidad. El tema que tiene guarda relación con las medidas de bioseguridad. Ahí lo que mencionábamos anteriormente, o sea, eh, poner ojo, ¿cierto?, con quienes ingresan al apiario, poner atención del tipo del material, el lugar en el que se compra también material biológico, eso también es bien importante. El tema de las salas, acá por ejemplo también hay salas comunitarias, donde también puede haber transmisión y contaminación, sobre todo si hay apiarios cerca, que eso es algo que generalmente ocurre también. Esos son lugares en los cuales se suele generar contaminación cruzada. Algo importante igual es que por lo menos acá, de lo que hemos logrado desprender a partir de los últimos años de presencia con Loque Americana, es que uno de los aspectos más importantes en los cuales se ha transmitido la enfermedad ha sido por la compra de material biológico. ¿Ya? Al parecer en el material biológico es donde mayor riesgo hay de que haya una alta carga de esporos, ¿ya? Más que la cera, eh, más que otras alternativas que ya mencioné, sino que más bien la compra de material biológico, incluso la llegada de enjambres, me recuerdo en alguna oportunidad. Eso sin duda es tremendamente importante. Y no me quiero olvidar de lo que mencionaste antes, Javier, de que guarda relación con el tema de la miel. Es súper importante lo que tú señalas de no reutilizar, no utilizar la miel, digamos, porque ahí hay esporos, como yo decía anteriormente, eh, y eso sin duda puede contaminar otras colmenas, no darse la otra para que no percule. A mí me tocó ver el caso de un apicultor que me envió fotografías de una colmena que quemó, y la quemó completa, con miel y todo. Yo le decía, pucha, mira, igual la miel la puedes utilizar para otros fines, como tú decías, ¿cierto? Pero bajo digamos, el temor muchas veces que se apodera de uno cuando ve situaciones de este caso, el quemó con mena completa. Por suerte, igual eso, apoyado con un plan bien meticuloso de lo que es la desinfección del material, eh, mucho flameo y apoyado con soda cáustica, en ese lugar lograron mitigar de manera importante lo que era la presencia de lo que americano. ¿Ya? Bueno, Sí, después han aparecido sistemas también como irradiación. sí, Hay un montón de cosas que el apicultor tiene. El tema es que muchas veces en el balance de costo-beneficio no sé si se justifica. Y como decías vos, yo las veces que, gracias a Dios, pocas veces ha pasado con esta enfermedad, eh, preocupado, y en vez de poner la miel en otra colmena, le dije retira la miel y a base de eso puedes hacer algún jabón, algún shampoo, algo que sea totalmente cosmético y lejos de la actividad apícola.
No, otro error también es muchas veces cuando uno da la charla y todo eso, cuando te encontrás y empezás a hablar, como estuvimos hablando la anterior conferencia sobre nutrición, y por qué no le doy miel en vez de jarabe, ¿sí? Digamos, tener países como Chile, bueno, en su momento Argentina, que han pasado por este tipo de enfermedad, uno sabe que seguramente que la miel como suplemento o complemento para alguna colmena o para hacer una torta proteica es mucho mejor, pero bueno, los que hemos pasado por situaciones o países con este drama, sabemos que el agua con azúcar o la fructuosa es recomendada y mucho más segura, ¿sí? Porque hay veces que te dicen, pero la miel es más sana o es la fuente más natural de ella, sí, pero una vez que la sacaste de la colmena y de un determinado apiario, tú no sabes, digamos, después cuando lo vuelves a incorporar, cómo estuvo esa colmena y de qué apiario vino, cuando estamos hablando de grandes extensiones o grande cantidad de colmenas. Sí, sí, Javier, yo concuerdo completamente. De hecho, es algo que lo iba a mencionar y qué bueno que lo comentas. Eso corre el tema de la miel y el polen, no solamente para Loque, sino que también para Nosema. Hay lugares donde hay Claro, importantes cargas y uno piensa muchas veces que no, que mira, quedó miel, es mejor utilizar la miel y la verdad que no. Uno como asesor y veterinario tiene que muchas veces recomendar lo contrario. Mira, la miel no se puede utilizar porque las cargas de X enfermedad están en miel y son altas. Ahí la mejor alternativa es la utilización de otros productos que sabemos que, bueno, no es lo mismo que la miel del polen, pero sabemos que están libres de otros patógenos. aparte tú como docente, yo como comunicador o como un medio de comunicación, tenemos que contar la verdad. Después que uno sabe que se hacen otras maniobras, bueno, ya queda en el apicultor, pero nosotros no podemos utilizar un canal, sea grande, chico, con poca gente o con mucha gente, a dar fórmulas o recetas en las cuales podemos perjudicarlos, porque seguramente va a haber alguno que va a decir, no, yo con un cepillado de la abeja en el mismo lugar le pongo y le cambio el cajón. Sí, pero bueno, como dices tú, si no le haces un cierre por cierta cantidad de días, la abeja pecoreadora que viene puede digamos, ya tener, digamos, eh, algún algo de Loki americana, o si le pusiste bastante humo al momento de cepillar, ellas cargaron en su buche miel, y cuando le pones otro cajón, enseguida esa miel que puede estar contaminada, la vuelven a poner en una colmena. Y hay veces que dicen, pucha, siempre en la misma colmena, siempre en la misma colmena. No, siempre es el apicultor que quiere en el mismo lugar reemplazar nada más que el material inerte, sin darse cuenta o sin entender la biología de la abeja, que al momento de echarle humo, ella consume o junta miel, y cuando uno le pone, por más cera nueva que haya, luego lo que vuelca de nuevo a esa colmena nueva es la enfermedad, digamos, Claro. porque me ha pasado muchas veces que me dicen, pero de 30 colmenas siempre son estas 3 colmenas. Es que el tema pasa de que lo que estás haciendo es cambiando los cajones por otros cajones, pero estás utilizando humo o estás utilizando unas técnicas que la misma abeja, por más material nuevo que le pongas, te está infectando ella. Claro, claro. Y sí, 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 sí. Ahí hay. Es que es muy importante cortar el ciclo. Hay momentos particulares en los cuales tú puedes cortar el ciclo o aminorar el riesgo. Ya cuando una enfermedad, como este caso, por ejemplo, está en el apiario, uno puede controlarla. Y por eso lo mencionaba al inicio, de que bueno, cuando aparecen este tipo de situaciones, eh,
está la alternativa, bueno, de desertar un poco o si no, bueno, mejorar. Esto tiene que instarte a mejorar, a generar mejores prácticas, a ser más cuidadoso en cierto ámbito, bueno, y entender cómo funciona la enfermedad, que es lo que hemos comentado aquí también. Eh, ¿Le doy? Continúa, sí, 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 sí. Dale, 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 dale. Bueno, y aquí el tercer punto, bueno, acá mencionaba un poco, hay un plan de, hay protocolos de control de la enfermedad, hay muchos ámbitos en los cuales uno puede poner bastante atención. Acá hay algunos manuales que tienen que ver con la desinfección, hay varias cosas de campo, hemos desarrollado material nosotros también, cartillas, en fin, de todos los cuidados que uno tiene que poner para poder verificar lo que tiene relación con esta enfermedad. Y lo otro, bueno, siempre estar atento a las situaciones extrañas en las abejas. Yo ahí a los apicultores siempre les digo, pucha, utilicen el celular si ven alguna cosa rara, extraña, fotografía, video, en fin, todo eso ayuda, pues a uno lo transporta al apiario y le puede dar una opinión al menos en lo inmediato para poder vislumbrar o acercarse a un posible diagnóstico. ¿Ya? Nada, aquí tengo algunas medidas de control, lo que tú mencionabas inicialmente, mantener colmenas fuertes, mantener colmenas con buena reserva de alimentos, eh, hacer el recambio de reina en forma periódica, eso es algo súper importante también porque el corazón de la colmena se mantiene bien cuando uno va cambiando la reina, ¿cierto?, en manera periódica. Eh, y recambiando, se habla siempre de al menos 3 marcos de cámara de cría por temporada. Y esto es lo que decían antes, realizar revisiones de cría marco a marco, al menos al inicio y final de la temporada. ¿Ya? El resto del año, bueno, se pueden hacer revisiones convencionales, no es necesario, digamos, hurguetear toda la colmena, pero al menos en esos 2 momentos sí es importante. Y respecto, bueno, y esto es todo lo que hemos conversado un poco, realizar medidas de desinfección de rutina, llámese flameo, el ahumador, ¿cierto? Lo mínimo, muchachos, que se tiene que hacer es el flameo y raspado de cajones. Es lo mínimo que se debe hacer cuando uno, digamos, reutiliza material que tiene en sus instalaciones, ¿ya? Hacer un primer raspado, un flameo, ¿cierto? Y después hacer un segundo raspado tratando de retirar la mayor cantidad de residuos de cera, de propóleo que van quedando en los cajones, ¿ya? Después de eso, bueno, hay diferentes alternativas, por ahí está la alternativa de la soda cáustica, como tú decías, ¿cierto? El tema de la energía nuclear, que igual se ha pensado en eso, pero bueno, eso queda lejano muchas veces, claro, para un importante número de apicultores. Y bueno, esas son algunas alternativas con las cuales uno puede ir eliminando una importante cantidad de esporos, pero sin duda todo lo mencionado desde este punto hacia arriba, para mí son lo trascendental para poder, digamos, controlar esta enfermedad. ¿Ya? Aquí, bueno, me adelanté un poco, ¿eh? Pero bueno, hoy día, ¿cierto? Lo principal que se habla es la clausura y bueno, ojo con esto porque también hemos tenido eventos en los cuales eh, se han hecho quemas de colmenas en el día, ¿ya? Eh, por ningún caso, ¿ya? Y ojo también algo que, bueno, queda un poco afuera, uno dice, bueno, aquí yo me estoy muy preocupado de la enfermedad, pero ojo, cuando uno hace, digamos, la combustión o la quema de material, tiene que ir bien acompañado de formas de control de incendio, control del fuego, ¿ya? Sobre Lo todo, que bueno, si esto vimos es en la verano, conferencia anterior, ¿sí? Ojo que queremos solucionar un sí, problema y lo que hacemos es generar que se nos prenda fuego todo el apiario. sí, sí, es muy importante eso, porque imagínate, La cera es muy combustible, digamos, muy y si la cera, el propóleo son el súper propóleo. combustibles, Ujú. y imagínate además si las abejas las mataste con petróleo u otro acelerante, nada, pues, disparas todavía el material combustible. Entonces es muy importante estar preparado con bidones con agua, ¿cierto? Alguna alternativa. Desmalezar completamente el sector, aquí la fotografía no muestra bien, pero el sector tiene que estar bien desmalezado y lo otro ir quemando de manera, de manera medida, de manera gradual, o sea, una caja, 2 cajas que se quemen, y así vamos si es que en mayor cantidad de cajones, digamos, pero irlo haciendo de manera mesurada, ¿ya? Y acá, bueno, hablaba un poquito por ahí lo más efectivo, ¿cierto? La quema de la familia, aquí está más o menos cuál es el protocolo que se debe utilizar. Después está la alternativa más económica, y aquí, bueno, esto es lo que acabamos de comentar.
sacudir las abejas sin humo, cambiar la colmena a un cajón nuevo, ¿cierto? Que esté limpio, alimentar al menos un par de días con la colmena clausurada, y si se hace, digamos, un segundo paqueteo, recambiarla después de al menos una corrida completa de cría que sean al menos unos 9 días para poder ver además si se vuelve a presentar la enfermedad. ¿Ya? Camilo, con tu gran experiencia que tienes como asesor, cuando tú te dedicas a hacer el paqueteo simple o doble y alimentas, ¿utilizas el antibiótico o en todo esquema tuyo el antibiótico está erradicado de uso? Eh, Mira, yo en realidad no suelo recomendar la utilización del antibiótico, ¿ya? Sí sé protocolos pucha, he visto un montón, en Alemania, Canadá, sé que ustedes por allá, a lo mejor en algunos lugares también, suelen apoyar el paqueteo con el antibiótico, ¿ya? Eh, yo creo que es una alternativa, pero bueno, por lo menos acá nosotros, quienes han optado por el paqueteo, lo han ido haciendo sin antibiótico y el paqueteo doble actúa bastante bien, funciona bien, poca ¿Quieres presentación. comentarle a los chicos, porque hay muchos por Twitter que me están preguntando a qué llamas paqueteo doble? Paqueteo doble, eh, Ujú. disculpa, coméntame otra vez. La diferencia entre paqueteo simple y paqueteo doble. Perfecto, sí. Bueno, paqueteo simple es básicamente enjambrar la colmena, digamos, eh, sacudir los marcos, retirar los marcos contaminados con miel, con cría contaminada, el piso, la cámara, retirar eso, incinerarlo, sacarlo de circulación para el uso apícola. Y un paqueteo doble significaría que la colmena, ¿cierto? En su nueva casa, los nuevos marcos, volver a retirarlos y posicionarlos ya en un segundo cajón limpio, ¿ya? Eso significaría hacer un paqueteo doble, de tal forma de disminuir la mayor cantidad de presencias de esporos posible en el apiario, ¿ya? Ahora, dentro de un plan ideal en lo que es la situación digamos, del control de loque, a mi forma de verlo, la manera más atinada de poder hacer esto sería, bueno, quemar colmena contaminada con presencia de sintomatología y el resto del apiario es un apiario que estuvo en contacto con la enfermedad, idealmente también el resto del apiario paquetearlo, ¿ya? Pero sin duda hay un montón de cosas que uno tiene que ir viendo que van de la mano, que tiene que ver con la capacidad económica, ¿cierto? En fin, pues hay hartas cosas ahí que se pueden hacer. Y lo otro que también es súper importante es que uno muchas veces no tiene que pensar siempre en perder el material que saca digamos, de una colmena que tiene loque americano. Por suerte las abejas no transmiten zoonosis, ¿ya? Se pueden hacer utilización de la cera, se puede hacer utilización de, de lo que se recupera de una colmena, pero con la precaución de que no vuelva al apiario o que se vaya a ir a otro apiario, digamos. Claro, Pero se puede la hacer cera reutilización. para hacer velas, para Vela, hacer claro, jabón, para hacer cualquier cosa, no para fundirla y volverla a reutilizar. exactamente, exactamente, sí, sí. Bien, bueno, eso es un poquito lo que mencionaba acá abajo, ¿vale? Bien, creo que por ahí vamos. Eso, Javier, con lo que americano, no sé cómo va todo por ahí. Perfecto, cada vez más personas te saludan desde todos lados, región de Argentina, Venezuela, gente de Portugal. Fui poniendo a medida que tú ibas hablando saludos porque es un tema tan importante, tan interesante para los apicultores que si te interrumpía por ese tema íbamos a terminar muy tarde o vamos a tener que hacer en dos o en tres charlas, ¿sí? Dale, Pero dale. hay muchísima gente que te agradece por el nivel de explicación que tienes y a su vez
la forma de comunicar que se entiende todo lo que estás hablando, ¿sí? Así que, digamos, tenemos muchos saludos y bueno, algunos ya se van adelantando porque ya fueron preguntando cuál es la diferencia entre la LOC americana y la LOC europea. Supongo que las vas a poder explicar Sí, pues, de eh, todas maneras. en este momento. Igual le decimos a Jesús que al comienzo de la charla, Camilo muy gentilmente nos mostró el ciclo de la abeja y en qué momento de su ciclo biológico se producen las determinadas enfermedades. Así que cuando termine la conferencia, si quieres ver en los primeros 4 minutos, vos vas a ver, ¿sí? Y Dale. a grandes rasgos te podemos decir lo que europea cría abierta, lo que americana cría cerrada. Dale, Así súper. que te siguen saludando de todos lados, ¿eh? Vale, bacán, bacán. Súper, súper, súper. Bien, sí, puede ser que, claro, se extiende un montón. A lo mejor, si quieres, podemos coordinar después otra charla. No, no, Ahí lo nadie vemos, se tú me fue, dices. digamos. Estamos bien, estamos bien. El día que nos quedemos, Camilo, nosotros dos hablando, ahí te Dale, voy a decir, Camilo, fue una charla muy larga, pero yo creo que estos temas merecen eh, difusión y no todos se toman el trabajo y la forma que tú te dedicas a transmitir tus conocimientos. Por eso te dije que ya en Apicultura Sin Fronteras te estábamos formando casi un fan club, ¿sí? Preguntaban Camilo cuándo vuelve a dar sus conferencias ¿qué tal? para decírtela y a todos los invito. La última conferencia que diste sobre nutrición superó las 13.000 reproducciones y en vivo fueron casi 5.900 personas, así que imagínate lo contento que pones a Apicultura Sin Fronteras porque demostrás cómo llegás a los apicultores de todo el mundo, ¿sí? Dale, muchas gracias. No, muchas gracias por el espacio y por considerarme igual. Pues yo feliz, feliz, contento. Ya. Bueno, vamos a hablar de la segunda enfermedad. Esto uno cuando tiende a partir suele confundirla por el tema de loque. Pero bueno, la primera, bueno, loque americana, cría cerrada, es lo más característico. Y la segunda es la loque europea. Cada una tiene el nombre, digamos, del lugar en el que primeramente se encontraron. Y la loquia europea, como tú dices, cierto, afecta principalmente a la abeja, a la cría cuando se encuentra en estado abierto, fundamentalmente en sus estados larvales, ¿ya? Ahora, pongo esta diapo, creo que también la presenté en el momento cuando hicimos la presentación de nutrición, porque una colmena sana que no tiene gran cantidad de bacterias que afectan y que generan la loquia europea, vamos a ver después el tipo de bacteria, una colmena sana tiende a generar hambre, canibalismo, que es lo que se ve, ¿cierto?, en estos hexágonos, ¿cierto? Muerte de cría y, bueno, puede morir la colmena también de hambre, ¿ya? Eso es lo que tiende a ocurrir en una colmena que pasa hambre, pero que se encuentra sana, que no hay una enfermedad que esté presente en ella. Esta fue una colmena que me tocó visitar a mí. Primero vimos que estaba en estado de desnutrición importante, no tenía el típico halo de miel, de néctar, etcétera, o de polen. Y después nos fuimos a la cría estaba sumamente dañada, hicimos test de varroa, tomamos muestras para laboratorio, ¿cierto? Y no pillamos nada. Y francamente era solo una colmena que estaba muy pobre en alimentación, ¿ya? Sin embargo, si las buenas prácticas, todo lo que tiene que ver con el recambio material y lo que hablamos más o menos para loque americano, no se ha ido desarrollando y bueno, se empiezan a generar una acumulación importante de diferentes agentes patógenos dentro de la colmena, una de las enfermedades que puede aparecer es la loque europea, ¿ya?
Como se sabe, ¿cierto? Bueno, la loquia europea es causada no solamente por un agente, sino que es un complejo bacteriano donde el primero que abre la puerta, digamos, para que aparezca esta enfermedad es el Melissococcus plutón, ¿ya? Es una bacteria en forma cocal y dos cosas importantes también en relación a su diferenciación con la loquia americana es que en el caso de la loquia europea, este tipo de enfermedad afecta a la larva, o sea, cuando la larva se encuentra abierta, ¿ya? Cuando la cría está abierta. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, es también mucho más llamativo y más fácil de identificar una colmena cuando se encuentra afectada por loquia europea, ¿ya? Segunda cosa importante, por ahí nos permite un poquito un respiro, es que en el caso de la loquia europea, esta enfermedad, esta bacteria no genera esporos, ¿ya? En el caso de la loquia americana teníamos un esporo que vivía 35 años, ¿cierto? En el caso de la loquia europea esto no ocurre, no hay generación de esporos, sino que solamente estado vegetativo, solamente la bacteria, ¿cierto? Alimentándose y manteniéndose viva en fecas de las larvas, en la miel, ¿cierto? En el polen también, pero no tiene el estado de resistencia de estos 35 años que tiene el caso de la loquia americana. Se hablan de tres tipos de loquia europea. Esta es la loquia que se le llama también loquia benigna porque suele ser muy estacional y eso también es algo bien importante de la presentación de este tipo de enfermedad, ¿ya? Algo que también hace que aparezca de manera temprana es que es resistente al pH la jalea real, crece en buena forma en pH 7 a pH 9, o sea, puede desarrollarse en diferentes sustratos. Y algo que también es sumamente importante es que esta bacteria no se alimenta de la larva del individuo, sino que se alimenta del contenido intestinal del individuo. Se alimenta de jalea real, se alimenta del pan de abeja, ¿cierto? Todo lo que la larva va consumiendo. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que la larva, cuando está empezando a ser afectada por loquia europea, lo primero que presenta como sintomatología clara es un estado de desnutrición, ¿ya? Por eso esto tiene mucha relación con la charla anterior y con la fotografía que ponía anteriormente del tema del canibalismo, porque las larvas se ven bastante marcadas sus segmentos y el fondo de la larva también no se ve mucho alimento, ¿ya? Esas son dos cosas muy, muy, muy importantes. Y bueno, los cúmulos de fecas larvales en los hexágonos también son reservorios de esta bacteria. Entonces, siempre el recambio importante de marcos dentro de la colmena, al menos 3, se torna muy, muy, muy importante porque ahí hay reservorio además de todo lo mencionado anteriormente, también de loquia europea. Como decía anteriormente, esta es una enfermedad que tiende a presentarse de manera estacional y el momento en el cual más llamativa es esta enfermedad es en la salida del invierno y entrada de primavera, ¿ya? Esto tiene una forma de ser, hay digamos, un proceso paulatino que obedece a ciertas circunstancias, o sea, primero cuando tenemos una salida de invernada, lo que suele haber es una situación donde hay poca postura, poca nodriza y lo que tiende a predominar en una colmena invernante es una mayor cantidad de alimento versus lo que es postura y versus lo que es nodriza, ¿ya? Después de eso, al comenzar la primavera, a nosotros nos suele ocurrir en los meses de septiembre, octubre, aumenta un poco la temperatura, las abejas pueden, digamos, movilizarse un poco más, la reina recibe el estímulo para empezar a poner más también, entonces lo que suele ocurrir es que aumenta la postura. La reina, ¿cierto?, empieza a desatarse un poco más porque empieza a haber un poco más de flujo de alimento. Sin embargo, en primera instancia, la cantidad de nodrizas se mantiene en cuanto a su proporción, en cuanto al número de nodrizas se mantiene. Y ahí hay un ente importante, que las primeras nodrizas son las abejas que pasaron toda la invernada, que tienen 5 meses, 6 meses, entonces la calidad de la jalea real en ese momento en particular tiende a no ser muy buena, ¿ya? Si es que no hay un manejo de parte del apicultor y ahí, bueno, todo lo que tiene que ver con tema nutricional. Y al aumentar la postura, no a mantenerse las nodrizas y todavía al inicio de temporada haber poco alimento, eso tiende a generar un impulso necesario sobre la colmena. Al haber más al haber más postura, más abejas, ¿cierto?
en estado de cría, abierta y poco a poco cerrándose, lo que hace el mensaje a la colmena es que las nodrizas rápidamente pasen a un estado de pecoreo, ¿ya? Se entiende que van a ir naciendo abejas, ¿cierto? Y entonces se impulsa de manera importante a que las nodrizas busquen el pecoreo. O sea, cuando aún mejora más el clima, lo que tiende a ocurrir es que mucha nodriza de la que venía invernando, ¿cierto? Pasa al pecoreo, aumenta todavía más la postura y todavía hay poco alimento. Por eso la preocupación de la alimentación en primavera es muy importante, muy, muy, muy importante. No solamente por el desarrollo de la colmena, sino porque le damos pie para que aparezcan ciertas enfermedades. Entonces, con el paso de las nodrizas al pecoreo, lo que tiende a ocurrir es que las crías que estaban dentro se empiezan a despreocupar. O sea, ya no hay tanto cuidado ni tanta visita para nutrir a las crías que se encuentran abiertas, ¿ya? Entonces, al no ocurrir esa visita sobre la cría, lo que tiende a posibilitarse un estado de desnutrición donde dentro del tracto digestivo de las larvas empiezan a proliferar otro tipo de bacterias, donde una de ellas puede ser el Melissococcus plutón, ¿ya? Y puede generar entonces la situación de loco europeo. Por ello, muy importante al inicio de primavera, más allá de que yo alimento o no, tener el resguardo claro de que hay alimento dentro de la colmena suficiente para satisfacer la explosión de cría que venga en primavera, ¿ya? Y esto muy importantemente tiene que ver con la presencia de agentes proteicos, ¿ya? Muchas veces esta enfermedad se resuelve solamente alimentando, ¿ya? Con eso uno logra que las larvas se encuentren mejor alimentadas y con ello desaparece de forma muy rápida la enfermedad. Se aumenta el flujo digestivo tanto en abejas adultas como en larvas y la cantidad de bacterias presentes se diluye dentro de la colmena y después ya no genera ningún tipo de daño. De más está decir, pero igual lo menciono, de que si hay nosema y varroa, este tipo de enfermedades aparecen de manera mucho más frecuente, ¿ya? Abejas que aletargadas, que generan poca jalea real, estresadas por varroa, despreocupan la cría y claramente también puede ser uno de los facilitadores para la aparición de esta y otras enfermedades. Cosas que empiezan a ocurrir, la loquia europea también aparece de forma lenta, no aparece de un día para otro, y puede ocurrir tanto en un cajón del apiario como en todos los cajones del apiario. Cuando ocurre en un cajón, generalmente es porque ese cajón tuvo un problema con la desinfección y se albergaron una gran cantidad de bacterias en ese cajón. Si ocurre en muchos cajones del apiario, generalmente tiende a ser producto de alguna situación climatológica, ¿ya? Bajas temperaturas, quiebre de alguna floración importante del cual la abeja estaba haciendo importante uso y con lo cual disminuye la oferta de nutrientes para las larvas. Y la tercera posibilidad desde el punto de vista ambiental tiene que ver con la aplicación de pesticidas. Si muere mucha pecoreadora, la que era nodriza tiene que suplir esa función de pecoreadora y le ocurre lo mismo que comentaba anteriormente de que despreocupan la cría, ¿ya? Acá tenemos una situación de jalea real translúcida, que es algo que tiende a ocurrir también con casos de nocemosis o problemas nutricionales de las abejas que proporcionan la jalea real, que también es un primer indicio importante. Acá, bueno, tenemos crías de obreras afectadas con loquia europea, y acá tenemos crías de zángano también afectadas con loquia europea, ¿ya? Voy a comentar un poquito las diferencias desde el punto de vista de la observación en terreno, para que, bueno, también sepamos identificarla y diferenciarla de la loquia americana, ¿ya? Acá tenemos una imagen donde uno tiende a pensar también mucho de lo que aparece en el caso del loquio europeo. En el caso del loquio europeo es muy llamativo la presencia de diferentes estados de desarrollo en la postura, ¿ya? Y esto ocurre muchas veces por la propia conducta de limpieza de la colmena. O sea, esta larva probablemente tuvo muchas visitas y logró sobrevivir hasta este estadio. Igual esta, todas las larvas que están más avanzadas.
Sin embargo, estas larvas pequeñas, seguramente ahí hubo una larva que quedó en el proceso, no logró avanzar como estas larvas que están grandes, ¿ya? Y uno de los factores por los cuales puede darse ese tipo de situaciones es por la presencia de loquia europea. Hay un montón de factores más, pero ese es uno de los primeros indicios con los cuales uno puede tener dentro de la lista de posibilidades la aparición de loquia europea. Después de eso, bueno, lo que uno empieza a ver primeramente en una larva que padece de loquia europeo es la notoriedad de los segmentos de la larva. Después muchas veces tiende a cambiar de coloración hacia una coloración más amarilla, incluso a veces un poco anaranjada, en fin, acá hay otros tipos de colores en el caso de esta fotografía. Y después de eso, aquí la larva muchas veces todavía está ahí peleándola por sobrevivir. Sin embargo, después de eso, cuando ya la larva no logra alimentarse, porque la bacteria está consumiendo su alimento en su tracto intestinal, lo que ocurre con la larva es que empieza un proceso de descomposición por toda la materia orgánica que se encuentra en ella. Y algo diferenciador con la loquia americana es que fíjense que la forma de descomposición de la larva cuando es loquia europea es de forma, no es a lo largo del hexágono, de salir del fondo hacia la parte exterior, sino que es de manera horizontal en el fondo del hexágono, ¿ya? Eso es algo importante para poder tener una primera señal de diferenciación con lo que es la loquia americana, ¿ya? Bien. Entonces, primera cosa, el diagnóstico, vamos a ver posturas salteadas, vamos a ver larvas bien desarrolladas, opérculo, mayoritariamente, ¿cierto?, en buen estado. Aquí tenemos cría en descomposición. Esta es una larva, ¿cierto?, que también probablemente está pasando hambre y se está empezando a girar, ¿cierto?, en diferentes posiciones dentro del hexágono, y muchas veces no es porque haya falta de alimento, sino que tiene una bacteria en su tracto digestivo que está consumiendo todo el alimento. Si yo tomo esta larva con una pinza, con un cerillo, en fin, esa larva tiende a salir de manera completa. Y si se recuerdan, yo les comentaba que para el caso de loquia americana genera adherencia. En este caso, yo puedo retirar las larvas casi de manera íntegra, ¿ya? Y eso también es un punto de diferencia, porque una larva todavía no realiza metamorfosis dentro donde compromete la pared del hexágono. Por eso logra salir de manera completa la larva. Diferente es el caso del loquia americano. Y esto, bueno, se mencionaba anteriormente que principalmente lo que muere es cría abierta. Entonces eso sin duda también es tremendamente diferenciador. Y hay que identificarla y diferenciarla con otras enfermedades. Aquí tenemos cría muerta por el caso, ¿cierto?, de un agente fúngico, vamos a mencionarlo más adelante. Y ese caso, ¿cierto?, esta cría es blanda, también es bien gelatinosa igual. En el caso de cría en tiza, ¿cierto?, estas son bastante rígidas, cuesta deshacerlo un poco entre los dedos, ¿cierto? Es otro agente el que afecta ahí y otra metodología de control también. Eso más o menos con loquia europea. Ahora, en relación, pensé que tenía la diapo aquí, pero en relación a lo que es el control de esta enfermedad, es muy importante que cuando uno ve marcos muy colonizados, y vemos situaciones como por ejemplo la de este caso, ahí, bueno, lo primero siempre es retirar el marco, como mínimo, ¿ya? Ahora, si uno ve una colmena que se encuentra afectada en gran cantidad, es lo mismo que para el caso del loquia americano, retirar la mayor cantidad de agentes infectantes que se encuentran principalmente en la cría y hacer una especie de trasiego, ¿cierto? Con la diferencia también de intentar recambiar la reina, ¿ya? Porque para el caso del loquia europeo, la reina también, digamos, es incidente respecto de la permanencia de la enfermedad. Entonces es muy importante no solamente hacer un trasiego, sino que también recambiar la reina. Lo que también se suele hacer muchas veces, como esto es de presentación en primavera, se suele dejar un marco dentro de la colmena y se aprieta, de tal forma de que
no hay importante cantidad de cría, que es el lugar en el cual se multiplica la enfermedad. Entonces, una colmena que tiene loca europea, por ejemplo, retiro 2 marcos que tienen cría con sintomatología de la enfermedad y dejo un marco donde la cría se encuentre en buenas condiciones, recambio la reina y el resto de marcos que sea solamente alimento o alimentadores. Entonces se comprime la colmena y la idea es que lo que demora en nacer la nueva reina sea el tiempo de limpieza de la colmena para que se disipen estas bacterias que están presentes. Esa es una alternativa que ha presentado buenos resultados y bueno, se puede utilizar para lo que es el control de lo que europeo, porque en este caso no hay necesidad de, digamos, de la quema del material porque no hay esporulación como en el caso del loque americano, ¿ya? Eh, y no sé si Sí, me olvido de algo importante, Javier. no, y muy característico de esto es producto muchas veces del desbalanceo interno de las colmenas, ¿sí? Como tú has dicho, ¿sí? Muchas veces surge en la época de primavera por los factores climáticos, curvas de floraciones que se atrasan o se cortan bruscamente, y también la mano del apicultor que a veces de una colmena quiere sacar 5, 6 o 10 núcleos y desbalanza tanto el tema interno que la cantidad de nodrizas que quedan en determinados cuadros no es lo suficiente para cuidarlas, y ahí es cuando la naturaleza hace que ellas salten etapas y de ser cuidadoras nodrizas tengan que pasar a ser pecoreadoras. Es lo clásico que se genera en esta enfermedad. Así que la verdad, bien, ¿sí? Es característico ver eh, el color, digamos, de la larva, ¿sí? Se va amarronando, no es la larva perlada, como dijiste, eh, es un tema que se va deshidratando. Y bueno, lo importante que al ser con cría abierta, las abejas con un buen manejo de alimentación, ellas mismas pueden retirar esas larvas en el caso que la infectación sea pequeña, y si es grande, como dijiste vos, ¿sí? Con cambio de reina y dejando la cría que todavía no fue afectada por esta enfermedad, es muy fácil de recuperar. Sí, súper, súper. Sí, yo generalmente les digo a los apicultores cuando lo he visto que retiren la cría afectada para que, digamos, disminuyamos el trabajo a la colmena, disminuyamos la cantidad de carga infectante dentro de la colmena y le demos unos días de respiro, digamos, de multiplicación, porque esta bacteria igual se multiplica en la larva, ¿ya? Entonces hay que dándole un respiro de un cierto tiempo, uno no logra recuperarlo, generalmente hasta se logran recuperar, pero hay que tener esos cuidados, tratar de retirarla a tiempo y bueno, hacer el recambio de reino igual Y es en bien rasgo, importante. y en grandes rasgos, para los que recién comienzan y nos están viendo, la otra, el opérculo, se hunde, ¿no? Es un opérculo totalmente, cuando está cerrado, diferente al opérculo normal. Se siente un olor raro en la colmena, y a su vez no sé si te pasó, pero como que los marcos, los cuadros, están medios más grasosos, ¿sí? Más Sí, aceitosos, sí, sí, sí. ¿no? Esas son las características para que un pequeño apicultor o alguien que recién comience pueda ir viendo, ¿sí? Cuando vea una larva oscura alrededor de las perladas, hasta mismo con un palillo puede sacarlo y bueno, analizar el tema. Más peligroso es cuando ya empieza a haber eh, cría operculada y hundida, porque muchas veces hay veces que están esperando a los pequeños agujeritos de que la abeja ya está roendo el opérculo para sacar ese chicle que no lo puede sacar, pero un proceso anterior
a esas perforaciones también es el hundimiento de la celda, ¿sí? Es Sí. muy característico, por eso el ojo del apicultor se va haciendo día a día, por eso es lindo explicarles que lo mejor que hay es entender y leer y saber leer un cuadro. Sí, sí, completamente de acuerdo, Javier, completamente de acuerdo. Bueno, eh, Continuemos, porque cada vez hay más gente y más saludos, así que dale, 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 dale. Bien, nada, pues, con eso más o menos lo que europeo, yo creo que eso es más o menos lo central y aquí, chuta, esto es, esta enfermedad en particular, me imagino, mucho apicultor ha estado en muchas charlas, seminarios, punto de encuentro y desacuerdo del tema de Varroa, por ahí lo que tiene que ver con las otras enfermedades, hay cosas más consolidadas porque no son tantos los caminos, digamos, para resolverlo. Y para Varroa, pucha, hay un montón de alternativas, cada apicultor por ahí tiene sus caballitos de batalla propios de cómo controlar esta parasitosis tan masiva y por ahí tremendamente dañina también. Así que bueno, yo lo creo que esto más o menos lo hablé, algunas cosas de esto en la primera charla. Uno tiene que, frente a un enemigo común, encontrar parámetros comunes con los cuales, digamos, sobrellevar la batalla o la situación con este enemigo que queremos doblegar. Entonces ahí nosotros encontramos algunos parámetros y bueno, son algunas de las cosas que voy a mencionar en esta presentación. es que con esta, disculpa que te diga, la Barroa es tan mencionada en todas las conferencias y en todos los ponentes y todos los que nos dedicamos a dar charlas o todos los que dan cursos, porque en sí es no vamos a llamarla la enfermedad madre, sino que la enfermedad común en la cual después muchas de otras enfermedades son producto del tema de Varroa, ¿sí? Y las otras enfermedades con distintos manejos, precauciones, podemos eliminarlas y con la Varroa, por lo menos los que estamos en Argentina, Uruguay, Chile, México, Norteamérica, España, no hablamos de las abejas africanizadas, sino de las más abejas europeas o más mansas, es desgraciadamente una enfermedad con la cual tenemos que convivir, aceptarla y tratar de manejarlas en los grados de infectación menos posible. Las otras casi seguro podemos decir hay o no hay, pero en esta, por lo menos los que manejamos líneas europeas, tenemos que decir hay y tratar de manejarnos en grado de infectación lo mínimo posible, porque cero es muy raro decir de que a uno diga mi colmenar me dio 3 años cero Varroa y sin tratamiento y sin manejo. Claro, sí, sí. Sí, da para harta conversa el tema de Varroa. Mira, yo en realidad Varroa lo menciono acá porque, bueno, también es una enfermedad de cría, ¿cierto? Pero también afecta a la abeja adulta. Entonces, al menos en esta presentación voy a hablar sobre Varroa, cubriendo todo su ciclo completamente, pero cuando aborde lo que es abeja adulta, ¿vale? Eh, Perfecto. entonces, bueno, con el siguiente agente dañino también que afecta a las abejas, voy a hacer un pequeño sobrevuelo con esto. Tiene que ver con la polilla lacera. Sabemos, cierto, que la polilla lacera es uno de los seres que tiene mayor desarrollo de su aparato olfatorio, encuentra las cajas, cierto, con mucha facilidad, donde hay cera, donde hay polen, ni hablar, donde hay miel, cierto, todo este tipo de alimentos sumamente aromáticos y bueno, desarrolla su ciclo completamente, no solamente en cajones en bodega, sino que también incluso en cajones que están con su familia adentro cuando las familias están teniendo alguna situación particular que las tiene disminuida y no le permite, como es de manera natural, ¿cierto? Defenderse de esta gente, ¿ya? De este lepidóptero.
Generalmente, bueno, habita en lugares donde hay oscuridad, se mete también en colmenas débiles, ¿cierto? Y cuando hay falta de ventilación, también esta gente genera diferentes problemas. Identificación del individuo, ¿cierto? Lo que a nosotros más daño nos genera en la apicultura es la larva de la polilla, ¿ya? La polilla como individuo, ¿cierto? Ya adulto, con su jala y todo su cuento, ¿cierto? Ya no es dañino importantemente para la colmena. Sí lo es la larva, pues la larva se alimenta de manera importante de cera, se alimenta con mucha copiosidad también del polen, en algunos casos también de miel e incluso cría, ¿ya? Entonces, cuando uno ve una situación en colmenas donde el patrón de daño en cría es un patrón de túnel o en forma de línea, ya sea recta u oblicuo, de la forma que sea, ¿cierto? Acá hay otra alternativa. Generalmente se debe a que ese es el recorrido que lleva la larva de la polilla lacera que la tenemos aquí en esta fotografía, ¿ya? Generalmente este tipo de situaciones se genera cuando las colmenas, bueno, se encuentran un poco despobladas o bien cuando desde el punto de vista del comportamiento de la abeja no hay mucho conducta higiénica, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en este caso la abeja fue abriendo, pero no donde estaba la polilla, sino que lo que fue abriendo fueron las crías que ya estaban completamente comidas por la parte baja, por el abdomen, que es el lugar donde se alimenta la polilla, que es el lugar más nutritivo, más blando, ¿cierto? Y el que estas polillas prefieren para alimentarse. Y bueno, esta enfermedad o este agente más bien de la colmena, como decía, ¿cierto? Se introduce dentro de los hexágonos para realizar cierto su alimentación para poder desarrollarse completamente. Y lo que uno siempre buscaría en estos casos, y por ahí también es lo que aquellos apicultores seguro que están más de una línea africana o aquellos apicultores que han seleccionado abejas por conducta higiénica, tienden a ver es que, como aparece cierto en esta fotografía, la abeja combate a la larva de la polilla, la toman, la retiran y bueno, se acaba generalmente el problema en esa situación, ¿ya? Eh, Ahora, si la colmena tiene problemas, generalmente uno ve las situaciones de las fotografías que yo mostraba anteriormente, donde la polilla, digamos, se pasea por dentro de la colmena sin ningún tipo de problema y consume bastantes cantidad de cría en algunas oportunidades. Acá hay una fotografía, como mostraba esta foto al inicio, de cría, ¿cierto? Con fecas de polilla, cuando ustedes hagan un diagnóstico en cría o saquen cría o vean esta situación, esto es una polilla que estuvo acá, y bueno, ahí hay que poner cuidado respecto de que esto no se masifique. Generalmente las polillas no son tan dañinas, pero bueno, si uno se descuida con las colmenas y sobre todo con el material en bodega, puede generar importantes pérdidas, ¿ya? Estos son marcos que estaban en bodega, ¿cierto? Y esta es la típica seda que genera la polilla cuando va transitando. Cuando va transitando, ¿cierto? Y transcurriendo diferentes estados de metamorfosis, la polilla va generando esta típica seda que es como una especie de tela araña, ¿cierto? Que queda sobre los marcos, ¿ya? Hay un olor bastante particular. Yo me recuerdo en algún momento le pregunté a los apicultores cómo describirían el olor cuando hay a polilla y me decían, mira, parece un olor bien como muy parecido a lo que es el amoníaco, ¿ya? Y sí, es bastante fuerte el olor cuando hay polillas dentro de un cajón, ya sea en bodega o en una colmena que se encuentra despoblada o muerta, ¿ya? Generalmente también colmenas que mueren y dejan el alimento, entra la polilla a alimentarse del resto de alimento que queda ahí. Pero una enfermedad que debiera curarse de manera natural. Ahora, algunas alternativas para el control de esta gente, hay diferentes formas. Por ahí la alternativa de clausurar bien las alzas cuando uno las guarda. Primero, idealmente no se guarden alzas con alimento, con polen sobre todo, ¿cierto? Porque es sumamente llamativo, no solamente para la polilla, sino que para cualquier agente que quiera consumir este alimento tremendamente nutritivo. Entonces, primero importante que los marcos que se guarden solamente tengan cera, ¿ya?
Y lo segundo es que si uno logra la clausura completa de la pila de torre de alzas, en general no debiera tener mucha posibilidad de entrar la polilla y o posicionar dentro del hexágono, ¿ya? Eh, Ahora, si el material está en malas condiciones, si quedan agujeros por los cuales puede entrar la polilla, hay bastante factibilidad para que se multipliquen y aparezcan larvas dentro de los cajones. Y después de eso, bueno, hay diferentes alternativas con la utilización de algunos distrayentes aromáticos. Esto básicamente para enmascarar los olores de lo que puede ser la cera, lo que puede ser el polen o la miel. Y ahí, bueno, hay alternativas según la región en la que se encuentren. Acá se ocupa mucho el eucalipto, el romero, la lavanda, que son hierbas o vegetales muy aromáticos que sirven para distraer la presencia del alimento de la colmena, como señalaba anteriormente. Y después, además, en el caso de estas tres hierbas que menciono acá, se pueden utilizar para el ahumador porque ya se encuentran súper secas, entonces tú las puedes meter dentro de un saco o de la bolsa que utilizas para prender el ahumador y bueno, como pasó una temporada entera ahí, prende con bastante facilidad, entonces presenta una doble utilidad. Después, desde el punto de vista un poco más químico, bueno, está el parediclorobenceno, ahí hay que tener cuidado con la correcta ventilación y también está, bueno, la alternativa a la naftalina, pero igualmente hay que tener cuidado con el tema de la ventilación, o sea, si yo utilizo una de estas dos alternativas, tengo que ventilar las alzas un par de días antes de que sean utilizadas en las colmenas porque son bastante fuertes, o sea, para el caso de la naftalina se pone una bolita por una torre de cada 10 alzas, ¿ya? Y eso es más que suficiente. Pero bueno, de todas maneras, si me preguntan, yo optaría un poquito más por lo que es las alternativas un poco más naturales, ¿ya? Porque además sirven para el ahumador. Y otra alternativa que he visto que también funciona bastante bien es la alternativa del ají en cape, que ají seco, no sé cómo le digan en otros lugares, que es lo que usualmente se ocupaba para las guitarras, para que no entrara la polilla, ¿cierto? Las guitarras solían ser guardadas con un ají seco en su interior y funciona bastante bien para este caso también, ¿ya? Con un ají en la parte baja y otro en la parte superior de la pila de colmenas, debiera andar bastante bien. Pero muy fundamentalmente, colmenas verticales, bien clausuradas y solo cera, ayuda bastante a lo que es la irrupción en la multiplicación de este individuo, como es la polilla de la cera. Sí, yo no utilizo la alternativa de alzas verticales, sino lo famoso horizontal, sí, túnel de viento, en el cual pongo rejilla excluidora en una punta, rejilla excluidora en otra, y en mi región lo que trato de hacer es que las colmenas después les pongo arriba un par de techos para que no se mojen y hacerlas norte-sur, ¿sí? Para que, que el viento circule por adentro y eso también las erradica, porque, como dijiste tú, el tema para mí lo principal es que un apicultor no se da cuenta, pero las pequeñas cositas de polen que quedan es el manjar de ellos y después, claro, al guardarlo en una bodega en el cual la temperatura ambiente de afuera puede ser de 2-3 grados, adentro estará en unos 10 o 15 o 18 grados y ahí es donde ella, digamos, empieza a cavar y hacer esos famosos túneles por toda la acera, ¿sí? Pero yo el que utilicé y la verdad me dio mucho resultado fue el famoso torre horizontal o más conocido como túnel de viento. Túnel de viento, exactamente, sí, también funciona. Sí, tú cuando ves una cámara que está afectada por esta larva, genera temperatura, ¿eh? Va aumentando la temperatura dentro de la, del alza. Es otra alternativa eso. Hay otra gente, bueno, que tiene el tema del marco colgado, bien separado, que Bueno, también, sí, digamos, no el permite. tema es que si tienes 500 salsas, necesitas un galpón completo para que colgar cada marco, ¿sí? Pero Sí,
También, Sí, también está ese. Y en el caso que tú mencionas acá, que está muy bueno, que es el de las torres verticales, y utiliza uno después el tema de naftalina, para un proceso mucho más rápido y más seguro, es después hacer el famoso túnel del viento para sacar todo ese olor que a veces puede quedar sí, impregnado en la cera antes de colocarla en la nueva temporada. sí, completamente, sí, sí, ayudan. Bueno, ahí hay, bueno, son diferentes alternativas, pero ojo, bueno, igual nosotros acá, es muy importante eso que dijiste, el tema del descubridor, ¿ah? Porque acá uno tiene que pensar igual que hay otros individuos que quieren muchas veces robarnos los productos que nos están generando nuestras colmenas y ahí están roedores y todo, ¿ya? Entonces Sí, sí, igual sí, sí, obvio, también digamos. siempre hay que pensar en eso, sino poner el tema del excluidor para que bueno, te ayude para ese tipo de depredadores también. Ujú. Bien, la siguiente enfermedad de cría que voy a mencionar es la famosa, ¿cierto?, cría ensacada, moratora de tatulas, es el agente que lo genera, es un virus, ¿cierto? Y este tiende a estar de manera mucho más importante en lo que es el alimento, ¿ya? Este virus se transmite de manera importante en el alimento y cuando es consumido, ¿cierto?, tiende a diseminarse en la molinfa de la larva, ¿ya? Y ahí, bueno, irrumpen lo que son unas enzimas que se llaman hialuronidasa, que lo que permiten en el fondo esa enzima es que se genere la muda de la piel de la cría. Entonces, al consumir las hialuronidasas, no se genera la muda de manera completa y se genera una especie de saco por el perímetro de la cría, ¿ya? Por eso recibe el nombre de cría ensacada dentro de un saco, ¿ya? Esta gente actúa importantemente cuando hay una asociación positiva con altas cargas de Varroa, que es lo que voy a comentar en un par de diapositivas más adelante. No tiende a ser una enfermedad muy invasiva, sin embargo, bueno, si uno tiene altas cargas de Varroa, no genera recambio de cera o está alimentando colmenas con miel de otras colmenas, ¿cierto?, que se hayan encontrado enfermas, disemina esta enfermedad y la multiplica dentro del apiario, ¿ya? También la conducta higiénica de las colmenas ayuda a la eliminación de estas larvas. Reitero, no es de una presentación masiva, pero bueno, es importante identificarla a tiempo porque en casos eventuales, ¿cierto?, donde haya más de un factor estresante, se puede multiplicar de manera importante. La siguiente enfermedad, que también la menciono de manera general de cómo ocurre el ciclo, tiene que ver con la cría en tiza o lo que se genera por Ascopher apis. Esta también es un hongo, ¿cierto?, que se encuentra presente en el alimento, coloniza el intestino de la larva y lo que hace ahí es, posteriormente a ello, coloniza otro tipo de tejido. Y al colonizar otro tipo de tejido, este hongo prolifera y genera una especie de momificación o endurecimiento de la cría en completo. Cosas características de este tipo de presentación de enfermedad es que la cría se vuelve muy dura, ¿ya? Muchas veces se encuentra tapada y lo que hace la abeja es tratar de limpiarla cuando la conducta higiénica está presente o la presentación no es masiva. Uno suele encontrar la cría en tiza en el piso de la colmena, en la piquera o muchas veces también por delante de la piquera en el pasto, ¿ya? Eso habla de que la colmena se está defendiendo de esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que principalmente hace de que esta enfermedad aparezca en las colmenas? Cuando corre mucho viento, cuando la conducta higiénica de la colmena es baja, cuando hay presencia de humedad o alimentos demasiado húmedos, eh, genera la proliferación de este hongo. Entonces, cosas que ayudan un poquito a controlar este tipo de agentes son cuidar a las colmenas del viento, a la cría por lo menos del viento, ¿cierto?, a la colmena, eh, y tratar de que, bueno, les dé, como siempre uno menciona, el sol muy temprano, y en la tarde ojalá, bueno, vaya sombreando un poco, pero que la sombra no le dé demasiado temprano para que la colmena, ¿cierto?, mantenga una buena temperatura,
abejas activas y se cuide no solamente esta enfermedad, sino que de todo el resto. Es muy importante la temperatura exterior porque a la colmena le influye de manera importante. Y bueno, esto se hace, hay que hacer revisión en cría y bueno, generalmente también afecta, como mencionaba en el esquema este de tiempo, a la cría cuando se encuentra operculada. La siguiente enfermedad, terminación eosis, ¿cierto? También ya denominada parasitosis, esta la voy a mencionar de manera bien superficial también. Uno se instruye de todas maneras en esto, yo no he tenido experiencias directas con lo que es el PEC o pequeño escarabajo, pero bueno, uno igual tiene que estar al tanto de lo que ocurre. Sí, porque ya se ha encontrado México, Colombia, Perú, ya estamos cerca, es más, Brasil. en Argentina ya se hacen monitoreo porque en cualquier momento puede aparecer, así que ojalá, pero no estamos muy lejos de tener una charla, quién sabe, en 1 o 2 años, Camilo, y tomarlo como una enfermedad nueva para nuestras regiones, ¿cierto? Ojalá que no. Pero Pero bueno, bueno, sí. la naturaleza, por lo que viene demostrando, ya está ganando bastante tiempo. Pero bueno, Sí, 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 sí. pero Sí. no quita de que nos vende todo el mundo y bueno, Claro, son claro, cosas seguro muy aquí. importantes a tenerlas. Colombia la declaró, la encontró en mitad del año pasado, así que ya estamos con muchas regiones en el cual están con el famoso PEC eh, tratando este tipo de enfermedad. Sí, sí, completamente. Bueno, voy a hacer una descripción bien puntual entonces de lo que es este coleóptero. Bueno, es un escarabajo, un pequeño escarabajo, el pequeño escarabajo de la colmena, tiene un ciclo donde, bueno, tiene huevos, ¿cierto? Muy parecido a los huevos que pone la reina incluso, pero ellos los ponen en grandes racimos, tiene un estado en larva que se parece bastante a la estado de la polilla, sin embargo acá cosas muy importantes son que desarrolla este escarabajo, ¿cierto? En su estado larval desarrolla 3 patas y tiene espiráculos dorsales, me parece que hay un par de diapos donde menciono un poco estas diferenciaciones que son bien importantes. Después tiene un estado de previo a la adultez y después, bueno, la adultez la desarrolla fuera de la colmena, se lanza un piquero desde la piquera, ¿cierto? Hacia abajo, se entierra y ahí en grupitos, ¿cierto? Desarrollan hasta lograr la adultez y como es un coleóptero, ¿cierto? Tiene la capacidad de movilizarse con el vuelo, y bueno, puede volver a hacer ciclo en la colmena, puede hacer ciclo en otros lugares, volar a otro apiario, entonces, bueno, si aparece es tremendamente dañino y rápido de diseminar. Y ojo que también afecta a abejas silvestres, aquí pongo una fotografía de nuestro emblemático Bombus dalbomi y bueno, ya se encuentra bastante en peligro y con la presencia de este tipo de, de agentes, bueno, pudiera verse todavía más complicado. Tremenda afinidad por la miel, se alimenta importantemente la Claro, miel ahí, también. ahí quería ir, digamos, porque con el ciclo biológico que tú nombras y que después se entierra y que agarra su madurez y que después puede volver y hacer de nuevo el ciclo, uno diría, bueno, es como si fuese una hormiga. No, no, es muy problemático para el apicultor porque eh, genera la fermentación de la miel, digamos. Exacto. Sí, Eh, sí. en ese punto es donde para el apicultor o para el sector apícola, donde a nosotros nos pega más, ¿sí? Es Sí, en la cantidad de miel que se pierde y se llega a fermentar. sí, exactamente. Eso, Javier, lo que tú señalas es lo primordial. O sea, por ahí, bueno, la abeja logra defenderse de él, pero te genera una alteración importante de lo que es la miel y su acidificación, porque, bueno, se alimenta de esto, de la miel, ¿cierto? Pero también genera fecas ahí en diferentes lugares y esa contaminación es la que genera la fermentación importante de miel. Entonces, si queremos por ahí buscar mejores precios en mieles,
muy importante, ¿cierto?, tratar de mantenerlo lo más libre posible de esta gente, ¿ya? Aquí, bueno, algunos mensajes siempre para los que, bueno, cuando se pueda viajar, para quienes se movilizan, ¿cierto? Este individuo puede moverse huevos en cera, entonces, bueno, si de alguna manera uno tiene que ver algo con lo que tiene que ver con importación de cera, no es tan común, por lo menos acá, pero bueno, ahí hay un posible foco. Y bueno, esto trasciende a la apicultura, tenemos también obviamente el material biológico de todas formas, pero también hay otras formas en las cuales se puede movilizar, como señalaba, ¿cierto? Este escarabajo anida, ¿cierto? Genera una etapa de su desarrollo en suelo, en tierra, entonces si se traen plantas, cualquier cosa que contenga tierra, pueden claramente transportarse ejemplares. Si no encuentra colmena, este escarabajo también se alimenta de frutas, verduras, entonces la importación de frutas y verduras también puede ser una puerta de entrada para lo que es el pequeño escarabajo. Y bueno, en embarcaciones donde llegan diferentes productos de diferentes lugares, también puede ocurrir, pues, de todas maneras. Entonces, básicamente hay que estar atento acá, por lo menos lo que nos señalan siempre desde el Servicio Agrícola y Ganadero, es que los puntos fronterizos están siendo observados en relación a lo que es la presencia del pequeño escarabajo, pero bueno, puede traspasar igual nuestras barreras naturales y puede aparecer en cualquier lugar como tú señalas. Pues, o sea, es algo que probablemente hay que estar preparado para eso. Aquí hago un poquito de reseña de cómo se ha ido movilizando, ¿cierto? Sabemos que viene desde África, se movió para lo que fue Australia, después llegó a Italia, ¿cierto? Ese fue un caso que yo me recuerdo con bastante, como que fue ayer nomás, el caso de Italia y nada, pues fue el 2014 y después, bueno, tuvimos los diferentes casos. Acá no tengo notificado, pero acá sí el que se notifica en Brasil. Y bueno, hay igual un poco de revuelo porque demoró casi un año, digamos, en hacerse la notificación oficial. Y bueno, aquí ustedes todos saben, por el caso en el lugar donde fue, y ahí hay bastante factibilidad de la movilización, aunque por lo que yo siempre me comentan un poquito la gente en Brasil está bastante controlado, pero bueno, no sé, puede que se mueva igual. Así que bueno, lo importante es que de todas formas nos encuentre preparado. Yo sé que bueno, en Colombia ya están con el bicho encima y en Ecuador y en diferentes lugares están haciendo planes de control. Sé que Argentina también tiene apiarios centinelas para poder ir monitoreando la eventual entrada de este coleóptero. En lo que es todo el lugar hay tres fronteras muy bonitos, ¿cierto? En todos esos sitios hay lugares de monitoreo. Y bueno, esto lo comento a propósito de un caso que tuvimos acá en Chile. Hay diferentes tipos de coleópteros y insectos vermiformes que también colonizan las colmenas. Aquí nosotros igual pasamos un susto en un momento, pillamos colmenas en una región del país con este tipo de situación. Bueno, y inmediatamente, ¿cierto?, se hizo la notificación correspondiente, se pillaron, ¿cierto?, este tipo de larva, pasamos, digamos, bueno, hay una situación particular, pero se trataba de otro individuo, ¿ya? Eran dípteros que son vermiformes, larvas de mosca, al menos estas larvas que estaban acá, producto de que, bueno, en la colmena hay un montón de materia orgánica tremendamente nutritiva para un montón de otros insectos y además se encontraron este tipo de escarabajos, pero que pertenecen a otra familia, que por suerte no era la del pequeño escarabajo de la colmena, porque bueno, hay un montón de alternativas y posibilidades que uno tiene que observar en la anatomía. Tiende a ser de un tercio de lo que es una abeja completa, las antenas, ¿cierto?, tienen una conformación particular, tiene el abdomen más redondeado que esto, en fin, se hace una identificación del individuo antes de poder, digamos, verificar la presencia del escarabajo en el lugar, ¿ya? Eh, Creo que con eso voy, Javier, de lo que fueron enfermedades de cría. No sé cómo vamos de tiempo y todo eso. Venimos bien, no sé cómo vienes tú, digamos, ya llevamos 2 horas y cuarto, así que la gente contenta. Eh, Muchos se quedaron con el tema de, ¿cómo se llama? De la loque americana, muchos, algunos hablan
de la solución de derretir la cera. Tenemos a José Fausto que dice que, bueno, derretir la cera con vapor, flamear y flamear el material, eso ayudaría a controlar las enfermedades en apiaros pequeños. Yo le diría que el flamear el material no habría problema. Donde habría problema, y quiero tu opinión, Camilo, es en el derretir la cera con vapor, porque la espora de la loca americana resiste a, digamos, al punto de fusión de la cera, ¿sí? La cera no llega a tanta determinada temperatura que termina de matar a esa espora. No sé tú qué información tienes sobre ese tema. Sí, miren, yo lo que tengo dentro de lo que, bueno, un montón de veces hemos ido utilizando, el vapor te ayuda un poco si es suministrado con un poco de presión, ¿ya? Es sabido, ¿cierto?, que la espora tiende a generar ruptura cuando el vapor o la temperatura que alcanza supera los 120 grados por al menos 10 minutos, ¿ya? Ahora, eso... El famoso autoclave. El famoso autoclave, claro. Una alternativa es fabricarse algo de esa manera, te pudiera servir para poder eliminarlo, ¿ya? Pero igual, de todas maneras, siempre está el temor. Y lo otro, bueno, el tema del flameo, si uno tiene poca colmena y puede hacer un flameo bien detallado, te ayuda harto. Ahora yo creo que quienes tengan una mayor cantidad de colmena, por ahí los protocolos que tienen que ver con la aplicación de soda cáustica tiene un poquito más de eficiencia, ¿ya? Ahora, algo, bueno, siempre importante también, que yo se los menciono un poco a los apicultores, es que cuando uno hace un proceso manual, ya sea el flameado, tiene que tener ser bien detallista en eso, porque si no, ahí depende mucho de un factor humano, el que te quede un trozo donde hay un pedacito de cera, bueno, de propóleo, cualquier cosa, y ahí te queda miel, pues, entonces, o te quedan esporos, perdón, y eso puede generar inconvenientes, o sea, de todas maneras se restringe bastante, ¿eh? Pero lo que es, digamos, hervir la cera no llega a poder eliminar la cantidad de esporos. Por ahí Igual yo, también, sí, sí, dime. No, eh, dime. por ahí cuando hay esporos o hay situaciones de loque, es mejor ir retirando la cera. Si uno no tiene la alternativa, digamos, para poder tener la cera completamente desinfectada, lo mejor es ir retirando la cera y utilizarla para otra cosa. Y el material, Sí, bueno, ojalá soda o flamenco. sí, igual yo le diría, porque en un momento, te digo, está bien, estamos hablando Chile, Argentina, donde tenemos estaciones muy bien marcadas. El invierno para mí era época de sacar cuadros viejos, retirarle los cuadros muy negros y aprovechaba y esos cajones lo flameaba, por más que no haya enfermedad, ¿sí? Digamos, quedaba en una rutina mía de, de flamearlo internamente por cualquier cosa, digamos. Tranquilamente podría ser un manejo normal, teniendo enfermedad o no teniendo enfermedad. Sí, concuerdo absolutamente, Javier. Es algo que uno tiene que habituarse, o sea, si tú ya lo tienes habituado, claro, tengáis la enfermedad o no, ya tienes ese protocolo dentro de tu manejo. Porque claro, si te aparece la enfermedad y no lo tienes incorporado, chuta, doble pega. Primero retirar la enfermedad y después incorporar un manejo que signifique bajar el riesgo para que la enfermedad se disemine. Pero sí o sí, nada, pues el flameo de la palanca, el flameo del material, la desinfección completa, retiro al menos de los 3 marcos, mantener colmenas fuertes, yo creo que eso, pucha, hay harta pega avanzada con esas pocas tareas. Aparte, por lo que hablamos fuera de esta conferencia, un día como hoy, un grado sobre cero, te imaginas que ponerte a flamear es casi como tener una estufa y estar trabajando.
¿sí? claro, Así que sí. tranquilamente se podría hacer en esta época. Sí, sí, sí. Sí, es algo que uno se tiende a dejarlo ahí de manera secundaria, pero es muy, muy importante el tema de la desinfección del material. Y ahí, bueno, hay que ver qué alternativas va teniendo cada apicultor en su realidad, pero bueno, el flameo es lo mínimo que uno debiera realizar. Bien detallado, raspado, el raspado, ¿cierto? Retirar lo que no queda ahí disponible, flameo de palanca, eso es lo mínimo que debiera realizarse, igual la desinfección de los alimentadores y todo lo que uno utiliza. Bueno, déjame contestarle a Renato García que me dice, ¿cómo es el túnel del viento? A Dale, ver, ustedes pueden poner digamos, las salsas, guardarlas en depósito en forma vertical, como si fuese que están teniendo una colmena adentro de un galpón. El túnel del viento es hacer todo lo contrario, hacerlo en forma horizontal, ¿sí? Yo utilizo eh, unos adoquines o lo que se utiliza para la construcción para que estén separados del piso unos 40 o 50 centímetros. De ahí pongo dos largueros de maderas y pongo todos los cajones acostados, ¿sí? Como si fuese no vertical, sino en forma horizontal. Tanto en una punta, ¿sí? de los cajones como en la otra, utilizo dos rejillas excluidoras. Y eso es un producto de que se genere, digamos, una corriente de aire. Eso es lo que nosotros decimos famoso túnel de viento o canal de ventilación natural. En mi región, que es una región de mucho frío, trato de ponerlo norte-sur, porque en el momento que viene el viento sur, como en estos días, estamos hablando de temperaturas de 1 grado sobre cero, 0 grados, menos 1 grado. Entonces, es por eso que uno utiliza ese sistema de túnel de viento, Renato. Así que bueno, continuamos si quieres, Camilo. de todas maneras. Mira, ¿Sí? ahora viene la parte, pucha, a mí de lo que más nos toca ver igual en terreno, y que tiene que ver con las diferentes enfermedades y agentes que afectan a la abeja adulta, ¿ya? Y la primera, y bueno, lo que siempre nos llama mucho más la atención, probablemente aquí surjan un montón de comentarios, preguntas, en fin, vamos a ir viendo cómo podemos ir dando respuesta a cada una de ellas, ¿ya? La primera, bueno, barrosis, es este parásito externo que afecta, ¿cierto? Como todos sabemos, a la obrera, a los zánganos, a la reina incluso, obrera en cría, zángano en cría, ¿cierto? Y aquí hay un monitoreo en cría donde ahí andaban nuestras amigas barroas ya del cuarto componente de la colmena, como hizo un amigo mío de la colmena, ¿cierto? Reina, zángano, obrera y barroa, seguro vas a pillar alguna al menos dentro de las colmenas. Así que uno ya después aprende, claro, a vivir con este individuo. Nosotros hasta el 91 no teníamos barroa y después, bueno, hoy día es parte de los manejos y lo mismo seguro va a ocurrir con un montón de otras realidades con las cuales nos vamos a ir teniendo que ir adaptando. Mira la pandemia ahora. Cosa importante, bueno, si uno ve signos de Varroa ya es tarde, si ve Varroa sobre la abeja, el síndrome Varroa parasítico, que es la ruptura, ¿cierto? Ya por parte de la abeja de la cría, dado que la cría se encuentra en descomposición por gran parasitación, alas deformes, abdomen acortado, Varroa intentando ya meterse en el fondo de la cría para zambullirse y camuflarse, todo eso es tarde, ¿ya? Todo eso ya la Barroa está haciendo harto daño y nos tiene un montón de ventajas ya por delante a lo que nosotros podamos hacer. Y eso se debe a un montón de cosas, este daño que genera y uno de los más emblemáticos, ¿cierto? Es que la Barroa cuando ataca a la cría, irrumpe, ¿cierto? Con su aparato bucal en el exoesqueleto de la cría de abeja. Y al irrumpir con el aparato bucal, lo que hace es ruptura del exoesqueleto. Y a diferencia no sé, los humanos, los mamíferos, ¿cierto? Tenemos una piel que tiene más elastina y es bastante más
más cercana a lo que pueda generar una cicatrización. En el caso de la abeja, esto es bastante más difícil porque su exoesqueleto es más quitinoso y por ende una herida en un exoesqueleto perdura mucho tiempo y termina siendo la puerta de entrada para otros agentes como, por ejemplo, el virus de las alas deformes que genera importantes estragos también en nuestras abejas. Esta diapo, bueno, es básicamente un poco la curva en la cual se desarrolla una colmena y cómo la varroa también va haciendo un ciclo a partir de su hospedador, ¿cierto? Tenemos lo que son las abejas adultas que vienen en una cantidad en descenso en primavera o mantención en primavera. En invierno y en primavera empiezan a aumentar de la mano cómo aumentan las crías de obreras. Lo primero que empieza a ocurrir, ¿cierto? Empieza a destaparse la primavera, empiezan a aumentar la postura de cría en ese momento. Periodo importante en el cual uno pudiera, ¿cierto?, realizar algún tipo de tratamiento o manejo de varroa si es que los niveles lo ameritan. Cuando la colmena alcanza un umbral de una buena población, empieza claramente lo que es el desarrollo de cría de zángano, y como todos sabemos, ¿cierto?, en zángano varroa se desarrolla de manera mucho más masiva porque zángano le entrega 2 días más operculado a la varroa, donde la varroa se multiplica mucho más, ¿ya? Entonces, si no hay controles, si tanto la cría de zángano como la cría de obrera son espacios donde las varroas se multiplican, hay un importante paso de la abeja adulta a la cría de obrera para invernar, y con ello lo más probable, ¿cierto?, es que la colmena colapse en el verano o otoño si es que no hay controles como tienen que ser realizados. En general, estos dos son los momentos principales en los cuales se utilizan algún tipo de control. Voy a hablar un poquito más de esto después de todas formas, pero bueno, también en primavera, previo a la cosecha, se puede hacer alguna metodología de control cuidando no generar contaminaciones en los productos de la colmena, sobre todo en la miel. Esto es un estudio italiano donde básicamente lo que se señala es que un apiario con pillaje necesito un segundo tratamiento, habiendo tratado el día 1, necesito un segundo tratamiento a los 65 días, cuando hay pillaje. O sea, si estoy en un lugar donde no hay mucho alimento o donde sobrepoblé con colmenas, ¿cierto? Y se genera pillaje, para mantener una colmena en buena condición, yo al día 65 ya debiera estar realizando un segundo tratamiento, ¿ya? Impulsado importantemente por el pillaje y la escasez de alimentos, lo que comentábamos delante. Sin embargo, en la segunda alternativa, cuando no hay pillaje, un apiario sin pillaje, digamos de manera primera, uno pudiera pensar de que el tratamiento se realizaría a los 140 días después. O sea, solamente por el factor alimento que potencia la presencia de pillaje o no en un apiario, inmediatamente tengo una diferencia importante en lo que es la enfermedad, ¿ya? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que uno va a un apiario, no sé, cada 7 días, cada 15 días, uno no ve cuando hay pillaje, ¿ya? Pero sin embargo logra determinar cosas que anteceden al pillaje, o sea, escasez de alimento, abeja intentando entrar por otros lados de las colmenas. Entonces, esto es un concepto de manejo de apiario, o sea, mantener un apiario en buenas condiciones nutricionales para impedir el pillaje y por ende tener mayor eficiencia en lo que son la aplicación de diferentes formas de tratamiento. De lo que tiene que ver con el diagnóstico en varroa, hay principalmente 3 formas de diagnóstico. El primero y el más utilizado tiene que ver con el diagnóstico en abejas obreras. Las abejas que uno busca principalmente en la etapa temprana de la temporada son abejas nodrizas que se encuentran sobre los marcos con cría. Ahí el principal cuidado es de no capturar la reina. Después la segunda alternativa, ¿cierto?, tiene que ver con el monitoreo en cría. Cuando es primavera, la varroa también tiene un ciclo y primeramente, como mostraba yo, la varroa pasa un tiempo importante en cría, tanto de obrera como de zángano. Entonces en primavera y en la época de enjambrazón, muchas veces es mejor realizar un monitoreo en cría, ¿ya?
Y bueno, acá está lo que uno logra ver, pues, o sea, uno abre una cantidad de crías y tiene algún método para cuantificar al menos 100 crías abiertas, ideal. Sin embargo, uno siempre tiende a romper una cantidad de marco que más o menos estima que hay unas 100 y después sacude pues, y contabiliza la cantidad de barroas y de larvas que hay. Yo al principio, y aquí, bueno, lo comento también en una diapositiva, era bien apegado al tema numérico. Sin embargo, hoy día uno cuando ve una cantidad así de barroa, bueno, y según la época del año, te dice inmediatamente, sin necesidad de contabilizar, que necesitas un tratamiento. ¿ya? Si uno quiere llevar un tema mucho más riguroso, claro, puede ir con los números bien detallados, pero no siempre es tan necesario. Uno con una observación así ya puede darse cuenta también. Pero importante realizar monitoreo, más allá de lo que uno pueda realizar en la observación simple sobre la colmena. Y esto, bueno, creo que lo mencioné en alguna de las presentaciones anteriores, pero hay cosas que se deben concientizar. El enemigo es más eficiente que lo que pensábamos. No está ya tanto en el tórax de la abeja, sino que está en los pliegues abdominales. El 80% se encuentra en los pliegues abdominales, entonces a simple vista por arriba un marco no lo pillo. Tengo que tomar una muestra o tendría que estar tomando abeja y viéndole el abdomen así a un montón. Pero es muy importante tomar el monitoreo. Otra cosa de la que hay que concientizar, que cada vez hay mayor aparición de resistencia a los productos que actualmente usamos. Aquí siempre hay un tema con relación al mundo científico y farmacéutico igual, que a la fecha, con lo dañino que es Varroa, solamente han habido 4 moléculas que han hecho efecto contra Varroa y se han generado para eso, productos para eso. Tenemos el amitraz, la flumetrina, fubalinato y cumafos, y estos dos últimos ya no han utilizado producto de resistencia y algunos efectos colaterales que tiene la aplicación de estos productos en las colmenas. Sin embargo, en la actualidad ya en diferentes lugares se ha encontrado resistencia a los dos productos que actualmente nos quedan desde el punto de vista químico. Aquí hay estudios ciertos que se levantaron en Uruguay en relación a lo que poblaciones de Varroa resistentes a flumetrina y bueno, así suma y sigue un montón de lugares. Los chicos ahí del CIAS en Mar del Plata también tienen un par de estudios bien interesantes en relación a lo que es la resistencia de Varroa frente a ciertos productos que se utilizan. Y esto no solo para apicultura, sino que en el mundo en el cual estamos cada vez hace de que los productos farmacéuticos tengan menor efecto y se habla en casos incluso de que bueno, una otra pandemia pudiera ser todos los productos que actualmente utilizamos desde el punto de vista medicinal, que ya no van a tener efecto producto de la sobreutilización de los productos químicos. ¿ya? Y te dejo una pregunta para los amigos acá, como digo yo, para los amigos del barrio, si en algún momento te comunicas con ellos o lo puedes investigar, porque es lo siguiente. Es verdad, sí, se encuentran resistencia en productos químicos. ¿Y por qué nunca se encontró resistencia, por decirte, en el oxálico y hay lugares que llevan 10 años usando orgánicos y en esos no hay resistencia? ¿O hay resistencia y no se les lleva el apunte? ¿Cómo sería el tema? En la siguiente diapositiva tu pregunta. Ah, bueno, no, está. Porque, Está bien. porque me quedaba pensando, siempre, digamos, es el huevo la gallina con ellos y bueno, como en algún momento los doctores no quieren hablar con los medios de este tema, aproveché de que si que los podías ubicar para que le hagas esta pregunta, porque conozco apicultores durante 15 años que están manejando oxálico y es más, Jesús Llorente me dijo, yo hasta que no cambie de principio activo que se me haga resistente voy a seguir con ello. Sí. Y nosotros tenemos un esquema bajado desde organismos nacionales que nos piden la rotación. Así que Claro. bueno, continuamos con la segunda Sí. diapositiva, a ver si me ayudas a evacuar esa duda entonces. Voy para allá.
Bueno, lo primero, muy importante, y acá lo hemos abordado de manera incansable, el tema del monitoreo. Aquí hay 2 videos en internet, están en YouTube, ahí los pueden buscar con ese nombre. Cómo se desarrolla el monitoreo con doble tamiz, es fácil de confeccionar un doble tamiz, cómo se confecciona el monitoreo con azúcar flor, que es una alternativa que les voy a comentar más adelante también. Y hay un tercer video, que creo que lo menciono un poco más adelante, que guarda relación con la fabricación de las tiras de oxálico, que como dices tú y como yo lo he escuchado también a un montón de apicultores, también lo he conversado con Jesús, eh, tiene tremendo efecto positivo para el combate de varroa. Y sin duda es una alternativa. Ahora, en relación a lo que tú comentas un poco, Javier, lo que ocurre con los productos químicos es básicamente que el producto químico actúa sobre el bloqueo de un canal en la célula que está dentro del sistema nervioso, por decirte, de la varroa, ¿ya? Bloquea un canal en la célula y hace que a la varroa se le genere un desorden completo, ¿ya? Y termina muriendo con parálisis neurológicos, en fin, ¿ya? O sea, es tremendamente específico y efectivo hasta que aparece una varroa mutante que no tiene ese canal de la misma forma. O sea, hace falta que una población de varroa tenga una célula diferente donde no haya este canal abierto que no permita que este producto químico haga el efecto para que sea resistente. Y eso es lo que tiende a ocurrir con los productos que actualmente tenemos como resistentes. Se formaron colonias de individuos que tenían esta mutación y bueno, se generó la resistencia a algunos productos. Esto los chicos que investigan lo hacen con ADN y toda una serie de cosas bien específicas, ¿ya? Eso es lo que ocurre con un producto químico. Ahora, el producto orgánico, lo voy a comentar un poquito más adelante, la diferencia que tiene de manera importante a la forma de lo que como actúa un producto químico es que el producto orgánico no actúa sobre el canal de una célula, sino que actúa de manera sistémica bombardeando, digamos, a la varroa por diferentes frentes, ¿ya? Lo comento un poco más adelante, pero eso hace de que una varroa resistente tenga que tener barreras en diferentes lugares para poder combatir el producto que le estamos incorporando, ¿ya? Perfecto. Mira, esto es cuando yo recién empecé y les decía que no había que poner mucha atención a los números, pero nada, pues al principio uno sin duda tiene que darse una buena cantidad de vueltas para convencerse de ciertas cosas y nada, pues estar a las vueltas que me da en esos tiempos con el tema numérico. Yo decía, mira, yo hago 3 monitoreos al menos, uno en primavera, uno en verano y uno cuando la colmena se achica post cosecha. Entonces yo en primavera decía, mira, si saco 3 varroas en 300 abejas, estoy hablando por la fórmula típica, ¿cierto? Estoy hablando que tengo un 1% de varroa, ¿ya? Ese 1% de varroa, cuando la colmena está en desarrollo, yo hablo de que tengo el orden de 30.000 individuos. El 1% de los 30.000 individuos de mi abeja son el orden de 300 varroas, ¿ya? Sin embargo, hay algo que no mencioné, que tiene que ver con el monitoreo con el azúcar flor. El azúcar flor solamente voltea el 70% de las barroas, no voltea el 100% de las barroas que están en la muestra. O sea, si yo en la muestra tengo 10 barroas, el azúcar flor solamente me voltea 7, o sea, me muestra 7 barroas al monitoreo. Para yo suplir ese error, lo que me diera en mi muestra, debería, ¿cierto?, multiplicarlo por un factor de error que es 1.3, ¿ya? Estas son cuentos en los que nos fuimos al inicio. Y ojo que cuando hay cría, uno sabe de que en cría, por cada barroa que yo saco una abeja adulta, tengo 3 metidas en cría. Entonces, al factor que me haya dado, yo tengo que multiplicarlo por 3, porque por cada adulta, por cada barroa forética, hay 3 metidas en fase reproductiva, al menos en la cría. Entonces, la multiplicación de estos dos factores, cuando uno hace el azúcar flor, te da 3.9. Entonces, este 1% que yo monitoreaba en primavera ya no es 1%, sino que es 3.9%, y ahí la multiplicación es otra, y la cantidad de barroas dentro es otra. Ahí, bueno, esto yo lo menciono, está la diapo,
para el que el día de mañana quiera y le gusta el tema de los números, puede hacerlo. Después, bueno, población en verano cuando está grande y después cuando se achica, uno tiene diferentes rangos de tolerancia de niveles de Varroa, ¿ya? Sin embargo, bueno, estos, como señalé anteriormente, son números, te prestan utilidad, pero muchas veces no es necesario tanto contar, tú sabes que tienes que aplicar algo porque se observa en el monitoreo, ¿ya? Y aquí entro a la pregunta que hacías tú, Javier. La Varroa, de una de las posibilidades alternativas con las cuales se ve afectada por los productos orgánicos, es por una especie de ventosa que tienen las patas, ¿ya? Seguro ustedes también se han preguntado cómo lo hace la Varroa para adherirse tan fuertemente a la abeja, ¿ya? Tanto en los pliegues abdominales como en el tórax. Y eso lo logra mediante una estructura especializada que tiene en la pata, donde tiene una especie de ventosa húmeda, ¿ya? Y esta humedad la logra mediante canalículos que le permiten humidificar esta ventosa. Genera una especie de succión sobre la abeja y le permite adherirse con mayor firmeza. Y este canal es un espacio abierto por el cual también transitan cristales de ciertos productos orgánicos que se utilizan. Caso cual, el ácido oxálico, ¿cierto? Que es la alternativa o por ahí lo que más se lleva utilizando. Y bueno, este se disemina en la cavidad completa dentro de la Varroa y genera, si no taponamiento acá, genera erupción a nivel sistémico en la Varroa, ¿ya? ¿Y por qué no se genera resistencia? Porque si hubiera una abeja, una Varroa, que no tuviera este canal, ya no podría adherirse tan fuertemente a la abeja. Y si no se puede adherir fuertemente a la abeja, o se cae sola, o la abeja con una pata se la toma y se la saca, ¿ya? Entonces, si hay una Varroa que sea resistente por esta vía, va a ser susceptible a la limpieza propia que tienen las mismas abejas, ¿ya? Entonces, ese es uno de los motivos principales por los cuales actualmente los productos orgánicos todavía no se encuentra que tengan resistencia, ¿ya? Sin embargo, hace poco nomás salió un estudio de laboratorio donde hay una colonia de bacterias propias del sistema digestivo de la Varroa que se alimentan del ácido oxálico. Entonces eso pudiera prender luces de preocupación, ¿ya? Pero muy incipiente aún. Y bueno, como tú, yo también conozco gente que solamente utiliza ácido oxálico en sus diferentes formas de aplicación y nunca ha tenido ningún tipo de inconveniente con Varroa. Sigue volteando, siguen cayendo las Varroas, al monitoreo aparecen pocas Varroas, entonces es una alternativa que sigue siendo útil. ¿Por ahí se respondió algo, Javier? Sí, perfecto. Súper. Después, bueno, siempre formas de resolver, potenciar la utilización de producto orgánico, está la posibilidad de la compra del producto. Nosotros con la idea de hacerlo colectivo, potenciamos que los apicultores fabricaran las tiras para todos al mismo tiempo y así todos aplicaran el tratamiento al mismo tiempo. Hicimos un video también de cómo se confeccionaban y todo ese tema. Y bueno, creo que esto lo mencioné también anteriormente, siempre apuntar a priorizar alguna línea genética que busque mantener la conducta higiénica que se defiendan propia sola del parásito. Y esto también creo que lo mencioné anteriormente, hay colmenas en el apiario que son bombas de Varroa. El 75% de las Varroas se encuentran en el 25% de las colmenas, y esto es un poco desconocido el motivo, pero lo que sí se sabe es que estas bombas de Varroa son las que diseminan al resto, que generan la reinfestación, y no solamente dentro del apiario, sino que a los apiarios vecinos también. Por ello, las alternativas de realizar manejo y tratamientos en conjunto en un barrio apícola es una alternativa que permite
un plan mucho más eficiente que un tratamiento por apiario. Y esto también lo mencioné, tenía que ver con los planes piloto, realizar tratamiento a todas las colmenas en el menor tiempo posible para limpiar el barrio de Barroa y bueno, tener una idea de que el producto funcionó, haciendo un monitoreo previo y un monitoreo después del tratamiento, porque así uno reconoce cómo anda el tratamiento y qué tan limpio queda de Barroa. Por ahí muchas veces algunos apicultores dicen, no, mira, el tratamiento funcionó impecable porque pillé el piso, la cartulina, el sanitario lleno de Barroa. O sea, seguro que el tratamiento funcionó, pero seguro que todavía puede que haya muchas Barroas y todavía hay Barroas cayendo. Entonces, lo importante es ver la Barroa que queda en la abeja, eso es lo primordial y fundamental en el control de esta enfermedad. Y esto, bueno, más allá de llevarlo al número costo, digamos, homogéneo para todos, lo importante acá es que los costos de un núcleo, de una cámara de cría o de la cosecha que uno obtiene es mucho más significativo a lo que cuesta un tratamiento. Entonces, sin duda hay que saber utilizar bien los tratamientos en el momento correspondiente y realizarlos para, bueno, tener posibilidad de retirar un núcleo por colmena y al menos cosechar 15 kilos por colmena, de tal forma de que todos los manejos se vean pagados con creces de todas formas.